Ahora sí, por fin. Bienvenidos al live de Mancha Plátano, por fin. Por fin lo logramos, Dios mío. Ok, perfecto. Buenas noches, ahora sí. Buenas noches en España. Buenas tardes en Puerto Rico. A todos los que están viendo. Esto es un poco raro, no sé si mirar a la cámara, si mirar abajo, pero bueno, estamos aquí. El live de hoy. Nuevamente, gracias a todos, pero primeramente, gracias a todos por conectarse. Ya voy viendo por ahí caritas conocidas. Saludos al equipo de producción atrás de Mancha Plátano. Corrillo. Y nada, bueno, empezamos. La invitada de hoy es alguien que yo admiro mucho y aprecio un montón. Considero que es una música excelente. Es Mariela Mendoza, percusionista. Ella ahora mismo está estudiando en la Universidad Interamericana, está cursando en percusión afrolatina, está terminando su bachillerato. Allá en Puerto Rico le llamamos bachillerato, acá en España le llaman la carrera. Ella ha tenido el honor y el placer de estudiar con muchos maestros reconocidos en la bomba. Originalmente comienza su camino y sus comienzos en la música y en las artes estudiando español, baile español. Y luego se interesa por el flamenco y luego se interesa por la bomba. Y ahora es una percusionista excelente. Así que bueno, sin más preámbulos, Mariela, que veo que ya estás por ahí. Le das a accept, déjame ver. Te acepto por aquí y comenzamos el vacilón. Vaya. Yes, yes, yes. Pontiaera. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Te escucho súper bien, sí. Yo te escucho a ti también muy bien. Perfecto. Ok. Te veo un poco borrosa, pero te veo bien, Estamos bien. Ok, vale. ¿Qué tal estás? Uf, súper bien, aquí súper pompeada de estar aquí y agradecida de verdad con la oportunidad y nada, pompeadera. Un poquito nerviosa, pero estamos bien. Es raro. Yo también, un poco. Es que es raro esto de estar ahí a través de una cámara ahí, uno no sabe qué mirar, pero nada, la vamos a pasar bien. Mira, Mariela, te veo, no sé, pero te veo un poco borroso de vez en cuando. O sea, como ¿Sí? que la conexión, no sé. Sí, porque a veces como que se corta un poco la conexión. Vamos a ver. Tú me dices. Sí, yo ahora te veo bien y te escucho súper bien. ¿Sí? Vale. Sí. Pues perfecto. Pues nada, comenzamos. Vamos allá a la aventura. A la aventura, nada. A hablar. Comiénzanos, empieza a decirnos un poquito sobre ti. ¿Cómo? Ok. Sí, o sea, ¿en qué año estás del bachillerato? Ahora mismo estoy... Sí, he brincado un poquito, pero me faltan nada más todavía me faltan como 3 añitos todavía, porque he tenido, ¿verdad? Por trabajo y eso, no he podido ser full time estudiante. Y entonces he tenido que coger un poquito unos breaks y eso, pero más o menos me faltan como 3 añitos, así que ya yo espero que antes de mis 30 ya yo sea una persona libre del bachillerato. Muy bien, pero no hay mejor escuela que la calle. O sea que, y si es También. por trabajo y todo esto, así que estás recibiendo también la educación que... También estamos ahí. Te pregunto, nada, que nos digas un poquito de ti, más o menos yo di un preámbulo de quién tú eres, pero que mejor que nos digas tú, así que... Claro. Pues mira, también antes de comenzar quería también poner en perspectiva que todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? Va a ser desde lo que yo he aprendido, ¿verdad? Desde mi punto de vista con referencia hacia mis maestros, ¿no? Y hacia mis mentores, a quien le debo yo hoy estar aquí, ¿no? Y que también, pues nada, quería también poner eso ahí en curso, pues, para que sepa que todo lo que se va a hablar, pues, un poco de esas experiencias adquiridas, ¿verdad? Caminando por el camino, valga la redundancia. Pues mira, mi nombre de pila, Mariela Mendoza Solís, así tipo Miss Universe. Mariela Mendoza Solís, ¿vale? Soy de Bayamón, Puerto Rico. Y como bien, ¿verdad? Bien reseñaste,
Originalmente empecé en las artes, ¿verdad? En el baile, ¿no? Irónicamente, precisamente en la danza española, estuve 10 años estudiando bailes españoles aquí en Puerto Rico con Lola Sánchez, una maestra que antes tenía su escuela, y luego de eso entonces conocí el flamenco y mi vida cambió. Cambió hasta cierto punto que yo, ¿verdad? Pude ir a España a estudiar con maestros como Tales de Bala Buena, Los Farrucos, entre otros, y luego en el 2009 conozco a este compañero amigo que se llama Enrique Chávez el Perú, que hoy en día, ¿verdad? Tengo la dicha de que no, además de haber sido mi primer maestro de cajón, ¿verdad? Yo lo vi tocar y yo no sabía lo que era ese instrumento y yo dije, pero eso a mí me gusta, eso era como una mirada distinta. Me picó, fue como ese interés. Entonces, después que llegué desde el 2009, que fue la primera vez que fui a España, ¿verdad? A estudiar danza, ¿verdad? Por ciertas situaciones dejé de bailar, tomé la decisión de dejar de bailar. Y entonces me adentro al mundo de la caja. Y nada, fui autodidacta en la caja. Yo más o menos ya entendía la cuestión de los compases, los famosos 12 tiempos, ¿verdad? Los 6x8, etcétera, etcétera. Fue un poquito ese conocimiento que yo tenía de baile, aplicarlo desde una perspectiva distinta, obviamente trabajando las técnicas, etcétera, etcétera. Y nada, a través de eso empiezo en la percusión. Ya luego de eso más adelante, yo no sabía lo que era la bomba puertorriqueña. Sí, yo había oído un poco de plena sin ni siquiera saber que era plena. O sea, yo sabía que eso eran canciones populares que todo el mundo, sí, que todo el mundo cantaba en Navidad, como el Cortaron a Elena. Claro. Lo peor del mundo, party, lo peor. Música de party de Navidad. Música claro. de party y el bombazo navideño 2 en casa de mi abuela nunca podía faltar en la época navideña. O sea, eso era el único disco que sonaba, además de José Noguera. Pues entonces... Obvio. Pero eso en toda casa puertorriqueña. En la mía también. Entonces, yo creo que es como un clásico, ¿no? Es un must. Entonces, sí. Entonces, pues nada, pues en ese proceso, yo estudié en una escuela que se llamaba la Bayamón Military Academy. Y entonces ahí mi profesor de música me mandó un día una encomienda. Yo estaba como en 10º grado y yo creo que ya para ese tiempo yo había conocido a Eric Robles, que Eric Robles, plenero, ¿verdad? Conocido plenero, cantante también, actualmente, si no me equivoco, es cantante de la banda de Willy Rosado. Entonces, Rosario, perdón. Entonces, dentro de ese proceso, él me dio una asignatura y mi asignatura era yo montar una canción de bomba. Y yo lo miré y yo le dije, ¿pero qué es eso? Yo le dije, yo no entiendo, no sé. Y entonces él como que me regañó. O sea, él me dijo, pero ¿cómo va a ser que tú eres de aquí? Claro, él también, él era exacto, y él era dominicano, o sea, dominicano, criado y nacido allá, y luego vino aquí y estudió, graduado del conservatorio, clarinetista, el señor Jonathan Alcántara, y él me dijo, pero ¿cómo puede ser que tú, siendo puertorriqueña, tú no conozcas tu cultura y qué sé? Y yo me quedé como pasmada y yo me molesté conmigo misma. Yo dije, ¿cómo va a ser que yo estaba bien adelante en otras cosas, en el flamenco y toda la cuestión, y yo no sabía lo que era ni la plena? Y la trova, pues yo tenía también una noción de lo que era, pero tampoco no era algo que yo, o sea, tenía ¿verdad? El conocimiento, etcétera, etcétera. Y ahí pues me adentré viendo videos y para eso del 2010, ¿verdad? Sí, porque eso fue para el 2010. 2009, fue todo como en el mismo año, fue todo como pegadito, una ahí cosa detrás de la otra. Claro. Todo ahí como... Entonces ya para el 2010, me acuerdo, nunca se me va a olvidar cómo yo empecé a buscar barriles de bomba, porque si yo sabía que él me había dicho que de los instrumentos que se tocaban no eran congas, eran barriles. Eso él lo tenía bien claro. Y yo dije, pues aquí es que yo es. Pues pego yo a llamar así, una cosa bien random, alguien me había hablado de Iván Dávila, me habían hablado de Papo del Valle, yo a ciencia cierta, o sea, tú querías confiando, comprarte un barril. Tú querías claro, yo estaba buscando yo me voy a ir a toa. Si yo aprendo bomba, yo me molesté al tal punto, y ya para ese tiempo yo empecé a trabajar, porque me pagaban, en un tablado que había aquí en Puerto Rico que se llamaba La Guitarra, en la avenida Barbosa. Y yo llevaba bailando ahí desde los 14 años. Primero bailes españoles y después cuando entré a la escena del flamenco había estampa flamenca en donde había su guitarrista, que era Alex de la Cruz, que en paz descanse. Hasta el día de hoy pienso que uno de los mejores guitarristas de flamenco que hubo aquí en Puerto Rico, al igual que Emilio Cava, que está todavía con nosotros. Y entonces ya para esa estampa, pues me acuerdo que estaban mis compañeras bailadoras
entonces cuando yo empecé a probar la caja y ya me pagaban, yo dije, aunque yo esté 2 años reuniendo dinero, porque no era mucho lo que yo ganaba, ¿no? Igual también me daban la oportunidad y yo para mí eso era la vida, que yo tuviera la oportunidad de poder como coger esos granitos, coger esas pedras, mira, no, es que no remates la letra así, mira, no, espera la baila, no, mira el cante. Entonces aprendiendo todas estas ondas, pues yo me emperré que yo quería un barril de bomba y pegué a llamar a gente y yo, como vuelvo y te digo, a ciencia cierta, buscando, hasta que caí en las manos del gran señor y caballero que le debo mucho. Me hubiese gustado haber compartido mucho más con él, pero a él le debo mis primeros como conexiones con la bomba y se llama el señor, ¿verdad? Que ya no está con nosotros en este plano, Ricky Soler, ¿vale? De Añasco, del pueblo de Añasco. Y me acuerdo que yo lo llamé y yo le dije, mire, mi nombre es Mariela, yo así bien tímida, siempre he sido bien tímida. Y le dije, mire, yo de verdad es que yo no sé nada de esto. Yo sé que a mí me dieron esta asignación y yo me molesté porque yo no sabía lo que era y yo sé que en la bomba se tocan con barriles, no con congas. Y yo quiero un tambor de bomba. Y él, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, me dijo, pero negrita, ¿de dónde tú eres? Y yo le dije, yo soy de Bayamón. Y me dice, pues vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar el tambor, me acuerdo que fueron 4.75, una cosa así. Yo voy a tocar dentro de 2 semanas, creo que eran en unas fiestas patronales en Tua Baja o Vega Baja, era cerca por aquí, ¿verdad? Porque yo vivo en Bayamón, el donde el diablo fue a hacer sus cositas y no volvió. Ahí en donde yo vivo, en Bayamón. En la... En el Burutungo, como dicen aquí, en el Burutungo botado allá En el arriba. Jurutungo No viejo. no es Santa Olalla, pero tampoco no es como que vayamos a un pueblo. Ya. Es complicadito, pero se puede llegar, se puede llegar. Llega el Jeepy, por lo menos, llega el Jeepy. Entonces, Sí. él me dijo, si tú me traes 100, no me tienes que traer la mitad, me dijo. Si tú me traes 100 pesos, yo te empiezo a trabajar el tambor. Y yo fui a donde mi papá, me acuerdo, y donde mi mamá, tengo esta situación. Obviamente yo no guiaba, yo no tenía ni carnet para poder guiar, nada. Y papi me dijo, bueno, pues yo te voy a llevar. Y él me llamó y me acuerdo que vi la presentación de su grupo que él tenía, ¿verdad? En aquel entonces, Rumba Cuembé. Y me acuerdo que ahí fue la primera vez que yo vi a Lizaira, bailadora de Mayagüez, Milady, que era su señora esposa, los nenes, o sea, todo ese corillo, Abeto, tocador de Ponce, ¿no? Director y de esto de Bomba y ya. Toda esa gente yo la vi por primera vez en esa escena. Y yo me acuerdo que eso pasó y yo le di los 100 pesitos y lo conocí, le di las gracias. Y ya para enero del año, ¿verdad? Entrante, 2010, ya yo tenía mi barril conmigo. Enero, febrero, por ahí, ya, y me lo acuerdo que me lo dio en unas fiestas en casa de Don Modesto. Él estaba en una fiesta en casa de Don Modesto y me llamó, mira, negrita, estoy aquí, te traje el tambor. Me acuerdo que era la primera vez que él hacía un estilo que eran como parchos así de diferentes, era una misma madera de roble, pero eran como diferentes colores, tonalidades de madera. Y yo quedé enamorada y él me explicó todo, o sea, él, la afinación, mira, negrita, te hice una llave, acuérdate, y él siempre me decía, y yo se lo O agradezco sea, y te siempre que hizo tu lo... llave para que perdona que te Para interrumpa, te hizo afinar, tu él llave para, o sea, él me hizo dijo, una esta llave y nena va a todo. aprender porque va a aprender. O sea, Él fue conmigo, él fue la persona más bien. dadivosa, o sea, sin yo pedirle nada a cambio, y le debo mucho a él porque en verdad no fue pero mi primer encounter como que con bomba real, o sea, lo que era el core, pues fue con el señor Ricky Soler, ¿verdad? Y ya luego de eso, pues empecé a hacer mi search y qué sé yo, y encontré que para aquel entonces Restauración Cultural, quien lleva Restauración Cultural es el doctor Pablo Luis Rivera Rivera, Junito Febre, maestro, y Rafael Maya, me acuerdo. Y Okay. también de vez en cuando iba Grego, cantante de Rincón, que también cantaba con Desde Cero. Entonces, yo convencí a una amiga, porque yo decía, esos son los sábados a las 9 de la mañana, mi mamá trabaja y mi papá también. O sea, que yo no tenía quien me llevara. So, yo tengo a esta amiga que es como mi segunda madre, se llama Iris, y yo convencí a Iris de que se comprara un barril de bomba. Digo, Iris, tú te vas a comprar un tambor, mira qué lindo. Y le compré un tambor a Ricky. Y en ese proceso, pues como que nos juqueamos las dos y llegamos a coger las clases y era cuando Restauración Cultural daba las clases en Copy, en Piñones, Okay. en la entrada del puente. Okay.
Brutal. So, ese fue mi primera educación de bomba formal, fue con restauración cultural. Allí fue donde yo aprendí mi ritmo. Entonces me acuerdo que yo quería coger clases de O sea, baile y porque eran, obviamente... ay, perdón, disculpa, y eran clases No, grupales, o tira, sea tira. que eran clases Sí, grupales que todo el mundo estaba aprendiendo a la vez y, ok, cool, cool, y cool. tú hacías Wow. o sea, tú ibas, pero no era individual, eran clases grupales. Tú pagabas una cantidad y cogías como, era un semestre. Entonces, yo recuerdo que yo quería coger clases de baile porque genuinamente mi pasión mayor no es la percusión, mi pasión mayor es el baile, la disciplina del flamenco. Esa es pero pues no se dio y cogí otro curso y amo este curso en donde estoy, ¿no? Y yo me acuerdo que como yo no tenía chavitos para coger la clase de baile, yo una vez le pregunté a Pablo si me podía quedar para practicar tambor y él me dijo que sí. So, había unos días en donde Iris se podía quedar hasta más tarde y yo buleaba y observaba. Y así como todo fue a base de una observación. Ese fue como mi Mm. empezar. Ya Y luego de rompiste el eso, hielo así, claro. rompí el hielo así. Y yo ahí como los golpes, toda la cuestión de los golpes y qué sé yo, y rudimentaria, yo de eso no sabía nada, so ellos me pusieron un poquito al día, y ya con Enrique, yo había tomado unas clases con Enrique, so ya había una cuestión de baquetas pasando también, y lecturas a primera vista, o sea que ya había algo teórico, no era mucho, pero había algo conocimiento, so musicalmente yo más o menos lo entendía, pero era una onda 360 grados distinto a lo que yo hacía. So, para mí eso fue como, esto es complejo, señores. este, ya luego, ya luego de eso, después de como de coger ese curso, pues como que me desapareció un poquito. También era un poquito la cuestión de la transportación, ¿no? Porque mis papás trabajaban todo el tiempo, entonces, ¿verdad? Yo dependía de panas que me llevaran de un lado a otro, ¿verdad? Cuando mis papás no lo podían hacer, pero igual, ¿verdad? Cada cual, todo el mundo tiene su, ¿verdad? Entonces, pues por eso decidí estar casi un año fuera de la escena. Y Mm. ahí yo me dediqué a trabajar sonoridad, rudimentación y ritmos. Los únicos 5 ritmos que yo me sabía que había aprendido, que son los que todo el mundo dice por ahí. No que todo el mundo dice por ahí, sino los más conocidos. Esa es la verdad, ¿verdad? Que era Sika, Cuembé, Yuba. Yuá, holandés mal tocado y seis corrido nunca lo llegamos a coger porque era un poquito complejo. Sí tuvimos como una introducción, pero no fue algo Okay. que bulíamos constante en la clase. Y yo más o menos tenía una noción que hacerlo, pero pues no teniendo el seco ahí, por eso el holandés también era extremadamente difícil. A diferencia del Sika o a diferencia del Cuembé, que no es que los sonidos estaban bonitos, pero era Pero mucho más sonaba fácil. algo. Ok, Ajá. Era mucho más fácil, vale. ¿verdad? Poderlo sacar. Entonces, luego de eso, mira qué cosa más loca. Paso ese tiempo como underground, que en verdad era pues ¿verdad? Por estar ahí, no tener transportación, entre otras cosas. Y un día, no recuerdo muy bien la fecha, yo soy bien mala para las fechas. Recuerdo que para unas calles San Sebastián, unas fiestas de las calles San Sebastián, Okay. Perdona, que Mariela, no se te vaya el hilo, disculpa, que no se te vaya el no, hilo. no, Para los tú que no relax, tú saben, relax. acá en Barcelona, las calles de San Sebastián, porque claro, las calles de Es San Sebastián importante. es importante. Una conmemoración que se hace en Puerto Rico, que se ha convertido ya pues un poco más de fiesta del país completo como tal, en donde pues hay música, hay baile y es originalmente en el centro de la capital de Puerto Rico, en el casco viejo de la capital de Puerto Rico. Entonces originalmente pues se llama San Sebastián por la calle porque se hacían unas fiestas allí, pero ya se ha hecho algo que en el casco viejo completo pues se cierran todas las calles, hay música y para los músicos es algo súper de renombre que te digan, pues mira, depende de la tarima que toques, pues vas como subiendo, así que, y no, y también es un party brutal, o sea Claro. que sí, así que, pues las calles de San Sebastián, para unas calles de San Sebastián, perfecto. Entonces, para unas calles San Sebastián, que actually fui con mi amiga Iris, valga la redundancia, Tu cómplice. fuimos mi cómplice, ella fue mi cómplice. Si no hubiese sido por ella, esto no hubiese pasado. Ay, Dani, te perdí. Ay, De que ahora. me fui en negro, Mira se que me fue la luz. No, mentira, me asusto. Me dejé solita. Mira, pues entonces,
en un negocio que hace esquina, no me acuerdo si es la San Sebastián con la San Justo, hay un negocio que se llama Aquí se puede. No estoy segura si es creo que es la San Justo, pero no crean mucho. Y la cuestión es que en ese negocio yo volví a ver a Rafa, me acuerdo que estaba Mauri, ahí fue la primera vez que yo vi a Mauri, estaba Pablo, yo creo, porque restauración cultural era lo que estaban tocando, y de repente yo salí, y para ese tiempo también, cuando yo volví un poco a la escena de la bomba, que brinqué un poquito eso, pero fue porque como que los años, ha sido como todo tan pegado que a veces los años se me hacen. Claro. Antes de yo llegar ahí a las calles de San Sebastián, sí yo había pasado, que fue que se me pasó y acordé ahora, yo había pasado por un verano intensivo de Tata Cepeda. Mi maestra de baile en la bomba es la gran Tata Cepeda. Yo soy producto de la escuela, ¿verdad? La escuela de bomba y plena Doña Caridad Brenes de Cepeda, ¿verdad? Ubicada también en el viejo San Juan. Claro. Entonces, ya con Tata habíamos hecho cosas de flamenco y bomba, que ya de por sí ya habían pasado, porque sí sé que Antonio Santaella, ¿verdad? Un conocido bailador aquí, maestro de flamenco, había hecho ya esa fusión, ¿verdad? A mí no me gusta mucho utilizar esa palabra, tengo mis razones, vamos a llamarle un poco la integración, ¿no? De dos culturas, ¿no? ¿Verdad? El término que él utilizó. ¿Verdad? Lo digo de esa manera porque a veces pienso que una fusión conlleva mucho más que tú poner dos bases juntas para crear algo. Yo pienso que una fusión tú tienes que sacar algo de una parte, sacar algo de la otra parte y crear un DNA nuevo, que tú puedas ver algo de un género y algo del otro, pero que no sea eso. Para mí eso es una fusión. Una integración es, pues yo pongo una base de flamenco y pongo una base de bomba y está una encima ahí de la otra, acompañándose o no, pero no estamos fusionando. O sea, estamos cada uno dentro de su género. Por eso es que yo lo veo, ¿verdad? Así, con mucho respeto. Entonces, es como fusión, eso. Entonces, mira, perdona, Beto Torres se acaba de conectar y escribe fusión, confusión. pero no sé, esa es mi humilde manera de cómo verlo, ¿no? De cómo reseñarlo y cómo verlo, ¿no? Los términos distintos. Entonces, ya a través de Tata, sí, el primer grupo que yo estuve, lo que pasa es que eso surgió un poquito más adelante, pero uno de los primeros grupos que yo estuve de bomba, sí, lo que pasa es que yo era bien novata, fue el grupo de Tata. Tata fue mi primera oportunidad de yo poder tocar un tambor fue Tata Cepeda en su grupo Gracima. Porque yo estaba trabajando también con una bailadora de flamenco de aquí que se llama Yandar Casas, que para aquel tiempo la conocían también como Juana la Chispa. Entonces ella pues hacía su parte de flamenco y yo estaba en el cajón, pero en algún momento había una integración, ¿verdad? De los dos géneros. Entonces, en ese jangueo de la calle San Sebastián estaba Marien Torres, y Rafa cuando me vio me reconoció. Mira, Mariela, ¿cómo tú estás? Me presentó a Mauri. De verdad, si había alguien más allí ahora mismo de la estampa, no me acuerdo, pero esas son de las personas que me acuerdo y pido disculpas por ello también. Y me acuerdo que Rafa cuando me vio me dijo, mira, Marien está organizando un grupo de mujeres que se llaman las Ausubas. Y yo, ¿verdad? Y Marien me acuerdo que ella estaba allí, me lo presentó, súper nice, y Marien me dio su tarjeta. Y después de eso, lo demás es historia, ¿verdad? Pasó un tiempo, yo dije, ay, no me van a llamar, y Marien me llamó y empezamos a ensayar. Y así fue que yo, gracias a esa experiencia de yo caer en el grupo Ausuba, es que yo puedo decir que yo puedo estar hoy en día aquí, sentada en donde estoy. Porque si no hubiese sido a esa experiencia de yo llegué con 5 ritmos, o sea, yo no sabía más nada. Y allí, entonces en aquel entonces, me acuerdo que cuando, ¿verdad? Estábamos allí, ensayábamos en el estudio de grabación de Ricardo Pons. Las integrantes en aquel entonces era Elma Pavón, que ya Elma ya tocaba en el grupo de Desde Cero de Rafa, o sea que ya tocaba. Porque ya estaba en la escena. Ya tenía otra, ¿verdad? Estaba Angelis también. Estaba Maritere Martínez, obviamente Marien Torres, que era la directora. En ese también estaba, para ese entonces estaba Marily Ríos también, que ahí fue la primera vez que yo vi a Marily, ya maestra, ya llevaba ya pala en esto, ¿no? Ya había pasado por la Nandí y ya había cogido, ¿me entiendes? Ya estaba ahí en su... Amarilis y Chamil Bonano. Me acuerdo que esas eran las 6, si no
no me equivoco, exageramos. Entonces empezamos a practicar y gracias a María en esa experiencia empezamos a coger talleres, cogimos talleres con Víctor Vélez, que ahí fue cuando yo empecé a abrir más los horizontes. No, mira, el cuembe se puede tocar así también, el floreo de los dedos, el yuba amazón, yuba cuarteado. Entonces, gracias al grupo empecé y entonces cuando empezamos, ¿verdad? Que yo ya llevábamos un tiempito en el grupo, Amarilis empezó a trabajar con Tego, full. Entonces, pues ya la disponibilidad no era la misma, entonces ahí Amarilis decide cogerse como un cese del grupo, ¿verdad? Porque tenía muchas actividades, Amarilis estaba brutal, o sea, Amarilis es una maestra, Sí. Amarilis canta, Cabrón toca, como baila, Amarilis. Sí, sí. entonces es como, entonces, y yo caí ahí en el primo, es como que Mariela, pero ¿y tú? Y yo me sé 5 ritmos, entonces yo decía, yo me sé Wow, o 5 sea, que ritmos, fue en o el sea, grupo que por casi necesidad dijiste, pues mira, pues le voy a meter al primo. exacto. No, no, yo no dije que yo iba a meter, ellas Te me metiste. obligaron a meter mano. Ok. Fue esa cuestión pues te toca. Y yo, no me toca. Y ellas sí me tocan. Y me acuerdo que en los ensayos, Amarili me daba frases, como frases bien simples, frases de baile Ok. que se pueden interpretar a la hora de mover entonces, y yo muy mala, porque yo venía de otro concepto, ¿no? Yo venía de un concepto en donde en el cajón lo único que, ¿verdad? Desde mi punto de vista, es un acompañamiento, ¿no? Cuando yo me salgo de mi patrón, fuera de un corte, fuera de cualquier tipo de cosa, yo estoy haciendo un solo. O sea, para mí esta cuestión de estar improvisando, pero verdaderamente es una conversación, que eso lo entendí más luego, más allá. Pues era como, no. Y entonces también yo decía, yo no llevo ni 3 años ni 4 años en esto para yo estar tocando primo. Esta era la otra que yo decía, yo digo, ¿cómo yo me voy a sentar aquí? Y ellas confiaron todas y me masacraron. No me masacraron, pero en el sentido de que métele. Y entonces luego con Marien me empezó a dar las oportunidades de ir a las clases, de ella tocar, ella a veces en las prácticas que teníamos, ella bailaba, o alguna de las muchachas bailaba también, Okay. por ejemplo, cuando Chamil sale del grupo, Sara Cristina entra a la voz principal, entonces también Sara Cristina ¿verdad? Tiene su propio estilo de bailar y entonces también, ¿me entiende? Entonces todo eso poco a poco ¿verdad? Fue creciendo y pues gracias a ese proceso de USUA, pues pude trabajar, ¿verdad? Y Marien, que me introdujo al mundo más allá así, ¿verdad? Conocer a Pipo, ir a la bomba, ir a hacer esto, pues entonces, ¿verdad? Y al igual que Tata, ¿verdad? En el baile, pues entonces pues pude seguir desarrollándome, conociendo gente por ahí para abajo y llegar por ahí. Pero así fue más o menos como así fue más o menos como yo llegué, especialmente al instrumento del primo, que si no hubiese sido pues por esa iniciativa de ellas, porque en verdad no era ni, o sea, yo no estaba, vuelvo y te digo, yo me sabía 5 ritmos, ¿vale? Así que Pero, yo quiero, ¿me entiendes? Entonces, Mariela, y perdona que te interrumpa, para también los que pues se han ido conectando poco a poco, que ya lo hemos cubierto en los lives pasados, que hemos hablado un poquito de la historia, de lo que es el rol de cada tambor, y hoy pues, nos falta uno, que es el primo, es el que Mariela casi obligada tuvo que cayó la ahí como, responsabilidad sobre ella, pero el buleador y el primo, la diferencia, existe una diferencia, tienen roles diferentes dentro de la bomba y dentro del batey, y es el buleador, es el que normalmente lleva el ritmo constante que está sí, ocurriendo, el que carga el patrón. el que caiga el patrón. Y entonces el primo, pues el que sube, el que tiene la conversación, que como hablaste ahorita que lo entendiste luego, así que pues cuando ven que el que está hablando con la bailadora, pues ese, o bailador, pues ese es el primo. Ah, era para, por si, ya por si. Importante. Y nada, más o menos ese es como el camino. Ya luego de esto más abajo, conozco al que yo le digo el amor de mi vida, pero no, es mi mentor, ¿no? Y a la persona a quien le debo tocar como toco hoy en día, ¿verdad? Porque pasamos por unos procesos de desarrollo. Y ese es el señor Omar Sánchez Torres, mejor conocido como Pipo, y cofundador de la agrupación Son del Batey. Ya luego ¿verdad? Cuando yo conozco a Pipo,
¿verdad? Y entro a Pipo, lo empecé a conocer. Ya María me había hablado de él, ya yo lo había visto varias veces por ahí, ¿verdad? Las actividades que habíamos hecho, pero no fue hasta cuando fuimos a nuestro sagrado templo, La Hoja. La Hoja era como un lugar que existía frente a la Central. La Central es Sí, una una escuela escuela. de, ¿verdad? De artes, Sí. de bellas artes. Justamente a la Central quedaba ese local. Y ese local nosotros le llamábamos el templo, porque Son del Batey tenía un steady ahí, ¿verdad? Un fijo, todos los Yo llegué a sábados. ir a verlos, Y tuve la entonces, oportunidad de ir a disfrutar con ellos. Sí, pues porque se entonces daba ahí bien fue cuando bueno. forma, no, y el lugar tenía como una vibra, yo no sé si te acuerdas, una vibra bien buena. Era Sí, sí, como, sí. estamos, o sea, lo que fuera, porque no solamente se tocaba bomba, habían días de salsa, no sé si llegaron a tocar plena, habían días de DJ, pero los sábados eran fijos de Son del Batey. So, yo me acuerdo que empezamos a ir ahí, y un día, Pipo siempre yo lo veía bulleando, ¿verdad? Y los cuatro, ahora mismo los cuatro miembros de Son del Batey son Juan Crespo, casi siempre es el primo en la agrupación, Pipo, que es el buleador, Mario, que está en los quads, y George Rosario en la voz, ¿verdad? El famoso Georgie. Entonces, en ese proceso, un día yo entré de repente y Pipo estaba en el subidor, cosa que yo nunca vi. Y cuando yo vi a ese hombre, porque yo creo que no fue ni la rapidez, porque yo que recuerde, él no estaba haciendo cosas rápidas, él estaba hablando. O sea, yo podía escuchar la conversación, no la podía entender, porque no tenía material aquí para poderlo entender todavía, pero yo Ok. dije, esto suena distinto a algunas cosas que yo he escuchado. Y for sure suena bien, o sea, bien distinto a lo que yo hago. Yo dije, pero esto me gusta. Y de repente yo vi que Pipo cogió el barril, hizo un redoble y lo subió. Y el efecto fue como, y yo dije, este hombre no es humano. Esa fue mi primera reacción, ¿no? Y después, no sé cómo, dentro del mismo proceso, un día yo estaba allí viendo Son del Batey y él me miró y me dijo, ¿tú quieres tocar primo? Y yo, estás loco. Y me dijo, sí, vente. Y así fue que yo empecé, ¿verdad? Ya yo estaba más o menos ahí porque estábamos haciendo también los bombazos en la playa, en el último trolley. Y Pipo también hacía para aquel entonces, ¿verdad? Que ya no se daba, hacía los bombazos también. Todos los lunes feriados había bombazos en Ocean Park para aquel entonces. Y Pipo era quien llevaba a cargo eso. Entonces, nada, yo conocí a Pipo y yo me empecé a desarrollar, pero en verdad, o sea, yo tocaba, tenía mucha fuerza, sí, tocaba bien duro, podía hacer todo. ¡Ah, Elisa Torres está por ahí! ¡Habla! Hola, La dura, maestra, saludos. la dura. Entonces, nada, en el proceso un día así hablando, me acuerdo que una vez yo estaba subiendo, fue ese mismo día, y George me miró en una y me hizo como que me relajara, porque estaba ahí como tirando palos ahí bien al garete, y yo me Okay. acuerdo que ese día yo estaba bien bastripeada, porque yo decía, yo no sé, o sea, es que yo no sé nada, o sea, yo no sé, y da la casualidad que Pipo me vio afuera, estábamos afuera, entonces cuando él me vio, me dijo, ven acá, vamos a hablar, y me dijo, ven acá, Mariela, ¿qué tú piensas a la hora de cuando tú estás tocando, cuando estás ejecutando? ¿Qué es lo que tú piensas? Y yo me acuerdo que yo lo miré, me quedé así como pensando, como pensativa, valga la redundancia, y le dije, yo no sé lo que yo estoy haciendo, Pipo. Le dije, yo no sé. Le dije, y con todo y eso ya yo no había cogido clases formales, había en el proceso del desarrollo el bim, boom, bang, ¿verdad? Marili tratando de darme lo más información posible antes de, ¿verdad? Y Marien también con las opciones, pero para mí eso no era suficiente porque vuelvo y te digo, yo escuchaba sonidos, pero yo no entendía nada. So, ¿verdad? Y a lo mejor también mi culpa porque no pregunté tampoco. Y fue eso mismo, por no entender, por no saber qué preguntar, ¿me entiendes? Entonces, eh, y él me dijo, pues ven acá, vamos a hablar. Y él me empezó a explicar. Entonces, mira qué curioso, ya Pipa había trabajado, yo no recuerdo si para ese tiempo ya Pipa había trabajado con una bailadora de aquí también de flamenco que se llama Josette Riley, actualmente radicada, ella vive en Europa, pero no recuerdo ahora mismo en dónde. Okay. Él tenía algo de noción. Él lo que hizo fue, me empezó a preguntar cosas de flamenco, porque yo le dije, yo lo único que sé es que en el género que yo conozco, cuando yo me salgo de mi patrón es para hacer un solo.
O sea, que yo estoy haciendo un solo toda la canción. Y yo fundía, porque esa no es la idea. Y eso tampoco es. ¿Me Ya. entiendes? Sí, Por sí, eso sí. te digo ahorita que no lo entendía, ¿no? Entonces él me dijo, ok, vamos a hablar. ¿Qué en el flamenco? ¿Para ti qué es lo importante? Pues mira, para mí lo más importante es la voz, porque la voz es la que me está cantando la historia. Yo como bailadora, cuando estoy bailando un palo, que es el palo, se le conoce como el tipo de ritmo, no vamos a poner en el flamenco, le llaman palo, ¿no? Entonces decía, cuando Ok. yo busco un palo, pues depende de la emoción, pero es una conversación directa en donde nos estamos contestando mutuamente, ya tanto sea como un remate, que es el cierre de una letra, de una estrofa, o, ¿verdad? O de alguna así. Pues entonces él me dijo, pues en la bomba es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y me dijo, pues en la bomba tu guía va a ser la melodía de la canción. Porque si tú te das cuenta, todo lo demás es fijo. El patrón del buleador, si lo vemos claro en su contexto tradicional, ¿verdad? No ahora un poco más moderno, ¿verdad? Y moderno no, porque Jesús Cepeda lleva años haciendo fills en el tambor. Tanto buleo, que eso es Ya. otra, ¿verdad? Y también es importante Sí, reseñar no. también que Pipo es estudiante de, ¿verdad? Se me olvidó decir eso del maestro Jesús Cepeda. O sea, es importante también. Ya no, y que Y cuando nada, pues hablamos con Amaury, que fue hace 2 semanas, hablamos, eso fue un tema que salió, eso de si el buleador de vez en cuando hace una que otra cosita diferente y que es como un tema medio polémico, puede ser un poco vamos a decirlo controversial, así, sí. un poco controversial, en cuestión de que pues se supone que mantenga la base, pero hay veces que pues quizás puede variar un poco o hablar un poco con el primo y volver, ¿no? Claro, 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 claro. Puede, Y actually, podemos hablar un poquito más a fondo de cómo yo o sea, cómo yo cómo visualizo no. cada vez que voy en el buleo, ¿verdad? Pero nada, pues entonces Pipo me dijo, si el buleador siempre te va a hacer lo mismo, el cuá va a estar el mismo patrón y la maraca, ¿verdad? Y importante también reseñar que lo más importante no es el primo, lo más importante es el buleo, la maraca y el cuá. O sea, porque esa es la base. La maraca porque el cantador es que, o sea, el director musical, como dice Lionel Villalmosa, porque él es el que dicta el tiempo, qué ritmo se va a cantar y cómo se va a cantar, y, ¿verdad? Y luego de eso tenemos el buleo, porque el buleo es la base, tanto para el cante, tanto como para el baile, como para tu poder hacer tus inspiraciones en el primo, ¿verdad? Con el tambor, ¿verdad? Seguidor. Pues entonces, pues nada, en ese proceso él me dijo, pues tú vas a seguir la melodía. Si la melodía es tu único ser cambiante, porque eso es lo único melódico que tú tienes, y la melodía juega también con la, ¿verdad? No solamente ¿verdad? Con la modulación, si es que hay un cantador que modula o juega dentro de la misma tonalidad, sino con la rítmica, pues tú te vas a enganchar de ahí. Y para mí, cuando él me dijo eso, me dijo, y lo vas a hacer así, a madera de como un acompañamiento. Imagínate que estaba, y mi cerebro hizo ¡boom! Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué arroz con ketchup yo he estado comiendo aquí? Yo empecé a ver videos Ay, qué míos, bueno. empecé a ver, o sea, empecé a ver, él fue el que me arregló las manos porque yo todavía, ¿verdad? Tenía, y por ahí fue que empezó la cosa, o sea, ahí fue que yo como que entendí que no era ser un solo, no era, tenía que haber un principio, un medio y un final, o sea, Claro. tenía que haber un Introducción, matiz. desarrollo y conclusión. Claro. Claro, y tenía que haber matiz, y tenía que haber dinámica a la hora de tocar, y mucho más allá, darle, o sea, la protagonista no es el primo, el protagonista es el cantador, que es la persona que está cambiando. Mi rol, como yo en ese momento hice el clic, yo dije, pues yo voy a hacer la guitarra del cantador, aunque no tenga tonalidades que hacer. Va a O sea, ser esa tú buscando cuestión en todo momento la asociación que tú tenías ya con tu background, que era el flamenco. O para sea, yo tú poderlo buscando, entender, claro, ok. para yo poderlo engranar, que fuera como una máquina, un reloj de esos viejos grandfather que son como diferentes ejes que giran Sí. y giran, pero todos al final se conectan y no importa la dirección que vayan girando, simplemente ellos hacen una maquinaria para ponerlo en función. Pues eso era lo que yo estaba tratando de hacer, porque yo decía, bueno, pues porque yo estaba activa tocando, no era que yo no estaba activa tocando, o sea, yo seguía tocando con su yo tenía que tratar de resolver esos errores que yo tenía para poder dar un mejor trabajo, para que fuera como un trabajo más digno, ¿no? Y con más respeto y pensando un poco más cómo hacer las cosas, cómo acomodarlas. Entonces, así fue mi asociación. O sea, ahí está la Asociación Flamenca Full. Y luego de eso,
Y por ahí o sea, luego de eso lo que surgió fue tallereo, y cada vez que yo veía, o sea, hacía algo que estaba erróneo, no estaba segura, Pipo era el hombre que estaba ahí siempre mirando. Ven acá, esto, lo otro. Si no, yo iba donde él, o lo llamaba, Pipo, tengo estas dudas, y nos reuníamos, o sea, y fue eso. O sea, con Son del Batey, yo soy groupie de Son del Batey, no lo puedo negar, pero con Son del Batey yo creo que yo crecí mucho, aprendí mucho, sigo aprendiendo mucho, y yo, mi manera de tocar se la debo a ese gran ser humano llamado Omar Sánchez. Qué chévere, qué brutal. Y te pregunto ahora, ya que entonces empiezas ahora a verle el lado técnico y como querer ya perfeccionar. Quiero aclarar una cosa para los que nos están viendo y posiblemente la gente que te conoce lo sabe. Marila es extremadamente humilde. No. Es un músico de 3 pares de... No. O sea, que yo estoy segura que lo que tú estás buscando, obviamente, era seguir perfeccionando y, como tú dices, sí, llevarlo a otro nivel. Entonces, llevarlo a otro nivel y entenderlo. Claro, y aquí es que empieza entonces con el lado técnico, que ahí es que queremos entrar al tema de hoy para todos los importante que estén por ahí, que es que el barril no se toca, igual que dijiste al principio, que no se toca como no es una conga. Exacto. Tiene su manera de tocarse y tiene su manera de los golpes y de poner las manos y de todo, que ahí es que quiero entrar. Claro. Entonces, mira, Ajá, nada. Dímelo. Dale. Perdón, me pongo nervioso. Dale, música maestro. No. Una vez, es que quería complementar un poco eso. Una vez, gran maestro, compañero de trabajo, tengo la dicha de poder decir que es compañero de trabajo, Andrés Quino Cruz, una vez me dijo, a la hora de tú estudiar el tambor, tú tienes que respetar el fundamento y tienes que saber cómo ejecutarlo. Y ¿verdad? Trayéndolo al contexto, porque me dijo, la bomba es single, la bomba no es doble. Una vez, un follón que me dio de hacer doble, y me dijo, tú estás sentado en una conga. ¡Cataplan! ¿Verdad? Pero no, es ese proceso de eso mismo, ¿no? Que el tambor tiene su forma de tocar, el tambor tiene su propia técnica, y ¿verdad? Yo en mi caso, al principio sí usaba técnica de tambor, después lo que hice fue que toqué mi advantage, utilizo muchas cosas de cajón a la hora de hacerlo, pero siempre lo más importante, respetando el fundamento del mismo género. O sea, el género de cómo se hace, cómo se toca, y asimismo respetando a los maestros que vinieron antes de nosotros, ¿verdad? Antes que mí, que hicieron que mi camino fuera mucho más fácil también, ¿verdad? Porque antes hubo un tiempo que la bomba no era tan accesible como lo es ahora, en el 2020, fuera de la pandemia, ¿verdad? Que sabemos que estamos como en hold. Estamos ahí como, ¿verdad? Sí. Pero tiene que ver un poco con eso. Pues nada, volviendo otra vez a lo de la técnica de golpes, ¿verdad? Si hablamos un poco de las manos, ¿verdad? Como yo siempre le digo a mis estudiantes, siempre que pensamos, ¿verdad? Aprendemos que, ¿verdad? Que los tambores se cogían a un ángulo de 90 grados, en el sur sí se tocaban acostados, pero en arriba, ¿verdad? Entonces, muchas veces para reseñar, ¿verdad? Cómo nos acomodamos las manos en el tambor, yo siempre le digo a mis estudiantes que tenemos que tocar de la manera más natural posible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos infligiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que tocar de la manera más natural, tanto sea de un punto de relajación, como coordinar nuestra respiración, como asimismo combinar, ¿verdad?, nuestras manos o nuestra forma para así poder mantener una manera más sana, que no haya lección, etcétera, ¿verdad? Pues entonces tenemos el famoso, yo les digo el triángulo, ¿vale? Porque esa es la manera un poco que tú puedes, ¿verdad?, colocar las manos. Para mí siempre es bien importante, mano, dedos juntos y mano plana, ¿vale? Mano plana tanto sea para el sonido del abierto, como el sonido del seco, como el sonido de la caja, ¿no? Es bien importante. Es más, me voy a echar un poquito para atrás. Perfecto. Que el de nosotros, o sea, el mío está en el local, porque acá esto de tocar en los hogares y en los apartamentos es un poquito complicado. Es aquí complicado. Son bien rigurosos con las horas de práctica y eso.
Déjame ver, pero voy a ver si cómo, de qué si te manera veo. puedo como, sí, porque no tengo como un stand para el móvil, entonces a veces es como un poquito complicado. Anyway, si no, yo echo esto un poquito para atrás Si o quieres, subo o el te tambor. echas para atrás y te avisamos hasta dónde te ves. También, Ahí, también, te esa es vemos ahí. buena. Ahí. Pues entonces, a la hora de, ¿verdad? De reseñar un poco el tambor, ¿no? ¿Verdad? A la hora que yo explico un poco los golpes, pues siempre, ¿verdad? Parto desde la enseñanza que Pipo me enseñó, ¿no? Okay. Siempre la mano plana, ¿vale? Entonces, siempre tratamos de buscar, ¿verdad? En lo que yo le digo la milla del tambor, los golpes genuinamente no están tan lejos. So, eso es bien parecido a la caja. Muchas veces en la caja dicen, mientras más abajo tú le dejas la caja, más bajo tú vas a tener. Eso es una falacia. Mientras más abajo tú le dejas la caja, más vulnerable está la tapa de romperse y más vulnerable está de que el sonido se pierda, porque hay mucho espacio pasando. So, para mí los sonidos están relativamente cerca. So, el sonido del abierto, que yo siempre digo que se saca con esta parte de la mano, siempre lo tomo en cuenta desde ahí, ¿vale? So, Okay. colocas aquí, ¿verdad? De una manera ya la postura. Siempre tratar de que el sonido salga lo más redondo posible, ¿verdad? Y que el cuero que se utiliza en el tambor, ¿verdad? Que es el cuero de chivo, no es cuero de vaca, este, tiende, tiende a tener la cualidad de, por ser un cuero más fino, tiende a tener un enarmónico, ¿no? Que es ¿ves? Ping, que se siente, ¿vale? Y eso genuinamente, verdaderamente pasa por el metal que tiene. O sea, esa es la razón. Cuando tú Okay. tienes un tambor que es todo vegetal, o es otro tipo de afinación que no tiene tanto metal, por ejemplo, un tambor de cuña, que su anilla es distinta, un tambor de torniquete, que su anilla es distinta, pues ese enarmónico va a existir, pero no va a existir tanto que un tambor que tenga, ¿verdad? Mucho metal, ¿vale? O también existen anillas de bejuco, eso también, ¿vale? Sobre el Okay. sonido del abierto, ¿verdad? Y el sonido del seco debe ser el mismo dentro de la misma proyección sin virar la mano, debe ser con la mano abierta y sale exactamente igual, ¿vale? Entonces, eso para mí es un approach porque cuando nosotros queremos adquirir velocidad, si lo vemos desde una manera más técnica, Ujú. cuando tú giras la mano, tú pierdes tiempo. Plus, esto, carpal tunnel, ligamento, Claro. everything and anything. Y obviamente el dedito que siempre a veces coge pon y le da con Sí, o cap, sí, que como que se quiere quedar como ahí, así, ¿verdad? ¿vale? So, para mí es importante, ¿verdad? Ahí están los dos sonidos, ¿verdad? Y luego de eso tenemos los otros sonidos, ¿verdad? Porque en mi caso yo siempre enseño que el barril tiene 4 sonidos naturales. Son aquellos 4 sonidos que cuando tú les das y percutes, salen naturalmente sin tener ningún otro tipo de añadidura, ¿vale? Versus, por ejemplo, un seco tapado, que entonces tú tienes que mutear con la mano, ¿verdad? O como en la bomba tradicionalmente muchos, ¿verdad? Muchos maestros lo hacen, ponen el dedo y crea otro tipo, ¿ves? Con un poquito más de enarmónico, no tan Mm, seco, ¿vale? Y luego de eso tenemos el, ¿verdad? El sonido del bajo, que el bajo yo lo saco como lo hago en la caja, ¿vale? Y me ha ido muy bien, ¿verdad? Porque lo digo, yo lo doy con esta parte de la mano como si estuviera impulsando hacia abajo, ¿vale? Como si fuera un avión, ¿verdad? Que impulsa hacia abajo, pero es ese mecanismo de poner e impulsar, no okay. solamente poner, sino hacia abajo, ¿vale? So, eso ha hecho que, ¿verdad? No es lo mismo yo hacer, no sé si se pueda diferenciar el sonido, voy a tratar de hacer las dos, no es lo mismo hacer esto, eso es poniendo la mano, a tu hacer esto. Para mí hay un poquito más de como de definición, ¿no? Okay. Y luego está el sonido, obviamente, pues de la campana, ¿verdad? Que yo lo doy, en mi caso yo lo doy con estos 3 dedos. Y pica, pica, porque pica, pica. Sí, un poco. ¿Vale? Así que ahí tienes lo que yo le digo los 4 sonidos naturales, ¿vale? Que es el abierto, el seco, la caja y la campana. Y ya luego lo demás, pues son sonidos añadidos. Por ejemplo, Pipo tiene este golpe, que es palma de la mano y seco a la vez, ¿verdad? Tiene también, Mm, ¿verdad? Otra forma, ¿verdad? Jugar con la melodía del tambor. claro. Y esos son como, pero siempre ves que reseño, cuando hago aquí, pongo aquí. Entonces siempre es importante no pegar aquí, ¿vale? Sino la Mm, manera natural, obligatoria, o sea, automáticamente tú hagas esto se va a abrir y va a quedar aquí, va a haber espacio, ¿no? Porque a la hora de, ¿ves? Y es una cuestión. Entonces, esta cuestión, esta manía que yo tengo, que, ¿verdad? ya, Parece de la conga,
O Ya, sea, el manoteo. ¿verdad? Un poco también la técnica que introduce a la bomba el señor Víctor Emanueli, ¿verdad? Nader, mejor conocido como Vitito, ¿no? En el desarrollo de, ¿verdad? Junto con sus hermanos también, ellos introducen un poco. Hay gente que dice que tradicionalmente eso no existía, que eso era, o sea, era como straight, ¿verdad? Y hoy en día pues se ha puesto un poquito lo que le llaman un poco los golpes fantasmas, ¿no? Aquellos golpes que existen, entonces pues con eso también ha cambiado la manera de tocar, pues cuando yo aprendí a tocar, lo aprendí de la manera Cepeda, como me lo enseñó Junito Febre, que era con el seco, y no existen golpes secos, o sea, golpes fantasmas, perdón, aclaración. Estamos hablando, perdona, Mariela, que estamos hablando ahora del Zika, ¿no? Del Zika, De estamos cómo, ahora o tocando sea, Zika. que es uno de Sí, estos ritmos que dijimos ahorita que es como de que de todo los el cinco. mundo en Puerto Rico tú le preguntas, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente que pasa el mismo cosa, que creen que la bomba es plena y la plena es bomba y esto, como la canción, la bomba no es plena y la... Pues, Zona de bomba, exacto. Entonces que dicen, bomba, claro, el tum, 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 toca, toca, y no que saben lo que siempre, están haciendo. claro, que pues este es el Zika. Sí, Entonces, solo para que entonces, las personas que están entrando, que no, que pues importante. todavía estamos aprendiendo. Importante, ¿vale? So, ya luego para mí esa es como la manera, y a la hora de trabajarlo, ¿verdad? La técnica, tanto puede ser de ritmo musical como hablamos ahora, o simplemente una manera de sonoridad. Eso sí, en mi manera de verlo, como la manera que yo distribuyo las cosas a la hora de practicarlas, eh, muchas veces cuando yo trabajo sonido, si lo que quiero trabajar solamente es sonido, no trabajo ni buleo. Pongo el metrónomo y me voy en single, aunque me aburra, y pongo una película en Netflix y el metrónomo ahí y la película en mute, yo leyendo los subtítulos, simplemente para sacar el sonido, es paciencia. So es, Wow. para mí, la mejor manera de yo trabajarlo ha sido en los singles, sin ni siquiera contratiempo para trabajar solamente sonido. Simplemente puede ser esta misma acción. Claro, al tú hacerlo más lento, el cuerpo es un mecanismo. So, tú tienes que analizar cómo va tu mano, cómo va, qué músculos se mueven, cuáles son los músculos que se accionan, porque así también nosotros conociéndonos poco a poco, ¿verdad? Eso yo lo adquirí, ese conocimiento del baile, cuando nosotros tenemos la conciencia de nuestro cuerpo, porque como bailadores, ¿verdad? Lo digo desde mi perspectiva cuando fui bailadora de flamenco, cuando yo conozco mi cuerpo y sé cómo se mueve y sé el paso que estoy haciendo y acciona, si yo tengo una lección, yo voy a tener que poner eso en reconocimiento, pero al yo saber ya qué es lo que está accionando, yo puedo definir qué fue lo que yo hice mal para yo haberme leccionado. Ya. Esa es la conexión para mí. Ay, perdón, yo hablo mucho a veces, perdón. Aquí estamos En, para escucharte, así que no en, pasa nada. Sí, pero es como en, cualquier instrumento, todos los instrumentistas, o sea, en el caso del saxofón, siempre pasa que hay veces que uno dice, ¿por qué este dedo me duele tanto? ¿Por qué estoy haciendo demasiada presión con esta, acá? Y es porque estás colocando algo mal. Que, claro, y a veces son hasta malas manías que cogemos y no nos damos cuenta, a menos que practiques frente a un espejo. El espejo es bien importante a la hora de la práctica también. Nos vemos a nosotros mismos, reconocemos nuestros errores y lo podemos, ¿verdad?, arreglar si no tenemos al maestro al lado, ¿vale? Entonces, nada, pues para sonido yo trabajo lentitud y siempre la meta va a ser que la mano más débil, en mi caso la mano izquierda, yo tratar de imitar o que sea exactamente igual. Sabemos que por lo menos yo pienso que la mía puede ser el único que yo he visto que tiene, es el señor Víctor Emanuel. Para mí, Vitito, tú escuchas su mano izquierda y escuchas su mano derecha y es es como, igual. sí, decía, Ya. falta. Vale, pero es ese sentido de la que tú entiendas que sea tu mano débil, ¿verdad? O tú entiendas que sea tu mano débil, pues tú poderla trabajar desde esa perspectiva para poderla fortalecer, tanto en sonido, rudimento, etcétera, etcétera. Pues volviendo al ritmo del Zika, ya dicho todo, ¿verdad? Todo está la parte técnica, pues una de las cosas que pude hacer es que, ¿verdad? Que la vida me ha dado la oportunidad, es que he podido trabajar con mucha gente, más que todo con, ¿verdad? Como un freelance, ¿verdad? Y he podido trabajar con diferentes grupos y he podido aprender diferentes maneras de tocar, ¿verdad? Que he tenido que aprender porque, pues, yo soy muy partidaria que cuando tú vas a trabajar
con un grupo, no importa si vamos a tocar el mismo ritmo musical, si ellos tienen una manera de tocarlo, pues uno tiene que respetar, ¿no? Ese sentido, y uno tiene que aclimatarse a lo que, ¿verdad? Específicamente yo, que soy una freelance, ¿no? Que es casi siempre para sustituir a alguien que no pudo ir de ese grupo. So, es bien importante para mí hacer ese tipo de asignación, de estudiar la forma de ese grupo, cómo el tocador principal toca, cuál es el fraseo, y eso sin hablar, ¿verdad? Los diferentes estilos, que si es del norte de la isla, que si es de Loíza, que para mí es uno de los lenguajes más difíciles y más complejos, es el lenguaje de Loíza. ¿Verdad? El lenguaje sureño, que es totalmente aparte, que admito que yo de la bomba sureña lamentablemente no tengo mucha información. Es algo que tengo que ponerme a investigar y me tengo que poner al día. Y la bomba mayagüezana, porque después se me da la oportunidad, gracias a Luis Ramos, que era parte del grupo Calle Cultura de Kili Vializ. Entonces me hace el acercamiento y entonces luego ellos no me propusieron, sino que me hicieron el acercamiento a ver si yo quería ser su primo en el grupo, y yo dije que sí, encantada, y eso fue otra historia distinta, ¿vale? So, Mariela, disculpa, por si acaso, para que sepa, ya estamos llegando más o menos a la hora, para que no nos coja y que nos quedemos así. Ajá. Aquí Instagram tiene la maravillosa manera de cortar los lives de que son de 1 hora y nos avisan con 10 segundos de anticipación. Todavía no han pasado, todavía no me han avisado. Okay. Pero por si acaso, que cuando me avisen que haga alguna señal, se va a cortar rápido. Y nada, todo el mundo, por favor, todo el mundo que está aquí, se acabe y volvemos a reconectarnos, me envías y volvemos. Y el rico es la ñoña y estamos conectados otra vez. Estamos ahí, pero para que sepan que no es que se acabó, es que abrimos otro. Hay un pequeño interferencia, pero estamos bien. Anyway, pues volviendo al tema. Pues nada, pues por ejemplo, cuando yo aprendí a tocar el sica, pues lo aprendí de la manera Cepeda, ¿no? Con el seco, sin ningún tipo de ghost note, ningún tipo de alteración, ¿verdad? Luego entonces ya cuando entró a trabajar, ¿verdad? Entró con Tata de lleno, que ahí estaba Joshua Guerra, Mario Cepeda, ¿verdad? Javier Curet, perdón, estaba ahí también como director en aquel entonces, y era el maestro de bomba de la escuela en aquel entonces, antes de ser Joshua, que es el que está ahora. Yo me acuerdo que ellos hacían un grasimá, y el grasimá ellos lo tocaban con baqueteo y le ponían el seco. Y Vitito, cuando toca el sica, con el seco en el 2, 1, 2, 3, ¿verdad? Si lo contamos a 4x4 y no lo contamos binario. Eso también ha sido una pelea para mí, porque la bomba sí se escribe y es binaria, pero en mi caso yo la cuento en 4x4 porque en el flamenco, pues, tangos flamencos y todo ese tipo de género a veces se me hace un poco más fácil, pero a mí todo, ¿verdad? Hago la aclaración que verdaderamente la métrica es 2x2, es binaria, ¿verdad? Pues entonces se le añadió el seco en el 2 con baqueteo y el acento, que es el 1, ¿verdad? Porque es bien importante recalcar que la bomba es lo que le llaman downbeat, ¿verdad? Porque están los golpes fuertes, ¿verdad? Que vamos a tierra. El 1. Es muy de... Sí. Es muy sembra, yo lo veo así, ¿verdad? En terminología así, yo la veo muy, muy sembra. Está ahí, tú estás en conexión. Yo tenía una maestra de flamenco que decía que cuando el flamenco es muy apegado a la tierra, y ella decía, cuando tú te sientas en la tierra, cuando tú es como un trípode que te sale como una tercera energía que va hacia el centro de la tierra. So, te hace el ground. Es como una locura. Eva la hierbabuena, nunca se me va a olvidar eso. Y para mí la bomba es igual. Estamos ligados a la tierra, estamos en contacto con el suelo, no estamos en contacto con esas vivencias, ¿no? Si nos vamos un poquito más en el viaje así como holístico, con esos ancestros, ¿no? Entonces, y ahora con ese pensamiento holístico y de sembraera y de así tierra, me quedan 47 segundos, es que se nos va a caer el live y lo volvemos a empezar. Y estamos hablando del sica y de las diferencias de cómo lo estamos tocando, que vamos a seguir con eso. Pero empecemos el otro live con qué es la bomba. Ahora que ya hablaste vamos a hacerlo. De lo que es para ti, que es sembraera, pues vamos por ahí y entonces seguimos con el sica, ¿sí? Dale. Se me va a pagar en nada. Que nada. Dale, pues vamos a meterle. Y volvemos a empezar. Todo el mundo vuelve a conectarse. Mariela, nos reconectamos. Ahora, ¿sí? Dale. Vamos a ver. Ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1. Estoy ahí. Mira, quedó perfecto mi conteo. Te hice un conteo para que saliera. Mira, Mariela, en este periodo
cambié un poco de idea. Mejor dejamos la pregunta esta grandiosa de qué es la bomba. Lo que pasa es que siempre comenzamos nuestros live con esa pregunta. ¿Qué es la bomba para Vale, ti? Pero Daniela ya. pues se saltó un poco el protocolo. Y pues empezamos ahí. Hablar ahí como un La poco. cosa es que pues siempre le damos entonces la vuelta y terminamos con eso. Vale, súper. Perfecto. Yo hago lo que usted quiera. Así que seguimos con el barril, ¿sí? Entonces, me Sí, gustaría que nos sigas hablando entonces de las diferencias del SICA, que ahí es que vemos esto que ya hemos hablado de que en diferentes partes, en diferentes escuelas y de diferentes personas con quien uno toque, varía. O sea, claro. que la bomba tiene mucho tradicionalismo, pero a la misma vez cambia, Hay mucha diversidad. hay mucha diversidad. Y que Hay nos mucha entres un diversidad. poquito en cómo entonces esto se va reflejando en el primo. O sea, Mira, cómo esto se esto va. va aplicándose a este rol del primo que te costó al principio ahí. De ahí como, ¿por qué? ¿Por qué yo? Mira, no me dejes solita, oscura aquí. Perdón, es que son efectos que hago para crear suspenso. Mira. Entonces, Pues mira, pues volviendo al tema ajá. sí, ¿me podría volver a repetir la pregunta? Perdón, ahí que con el... Sí, no, o sea, que que- nos sigas contando del manoteo un poco de Vitito, ok, que cómo cambia el SICA y que ahí empezamos a hablar de que pues la bomba es sembraera, que siempre se resalta el tiempo que va al piso y que va al suelo y que nos indica que mira, este es el 1, pa. exacto. Eso es bien importante a la hora del primo, porque tú siempre cierras en el 1. Si no cierras, yo tenía, ay, no recuerdo ahora el nombre, un amigo que decía, si no cierras en el 1 no es bomba. Y yo decía, ¿qué tú estás hablando? Es cierto, porque eso es lo que da el ground, eso es lo que te siembra. Por ejemplo, una frase súper fácil, el famoso tata, pru, tata, ¿vale? Que ese es como el repique, 1, 2, 3, taca, pru, tata, ¿verdad? Si lo vemos así, cuento a 4 y lo hago binario, eso siempre pasa. Anyway, entonces, Okay. pero entonces son esas pequeñas cosas que nos ayudan a entender y nos ayudan, ¿verdad? Y el 1 es lo más importante, ¿vale? Entonces, ¿verdad? Para hacer el ejemplo, si estamos en el ritmo SICA, ¿verdad? Va a ser lo mismo y yo te voy a hacer una frase, vamos a llamarle tradicional, pero más que tradicional simplemente es una forma que puede ser como un piquete, ¿no? En el baile y que por eso pues su sonido es tradicional, pero por ejemplo... Ahí está. ¿Verdad? Y es esa cuestión de que el 1 es el que da el ground. ¡Pum! Aquí estoy. ¿Vale? Entonces, también en el baile, pues eso se refleja, porque casi siempre en el baile cuando, ¿verdad? Para que pueda hacer ground, pues hay diferentes maneras de contar, ¿verdad? La manera que yo aprendí a contar bailar bomba no fue necesariamente los 8 tiempos que cuentan en una clase de baile, 5, 6, 7 y 8, 1 y 2 y 3, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos los piquetes, realizábamos los piquetes y los contábamos y cerrábamos en los números, ¿verdad? En los números no pares, ¿vale? Entonces, en los impares. Entonces, era como 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y ese 5 es el ground. 1, 2, 3, 4, 5. Que en teoría vendría a ser el 1, realmente, del próximo, o sea, exacto, claro. para que caiga, ¿verdad? Y por eso es que es Okay. impar, no es par, porque si no cerraríamos en el 4 o en el 6, ¿verdad? Pero siempre en el impar, porque el impar es el 1. Eso es que es curioso, ¿no? Okay. Entonces, volviendo hacia el tema de SICA, pues entonces sí hubieron muchas maneras. Vitito, pues, yo diría que evolucionó el tambor porque al entrar, ¿verdad? Este elemento, que específicamente es el 101 de la conga, mano, dedo, ¿verdad? Y esa información la tengo fresh porque hace como 3 semanas cogí un conversatorio con él y él refrescó todas esas cositas, así que esas sí las tengo fresh, ¿vale? Y entonces entra todo este tipo de otro tipo de sonoridad, yo creo, ¿verdad? En mi humilde opinión, como este otro tipo de sonoridad a la bomba, ¿no? Otro tipo de rudimentaria, ¿verdad? Vamos entrando también en la rudimentaria de los rudimentos de las baquetas,
¿no? Yo pienso que también eso fue algo que, según los maestros fueron estudiando, fueron utilizando, ¿verdad?, a su favor para desarrollar otras destrezas en el tambor, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Para volver a recapitular otra vez, pues yo cuando aprendí el Zika Cepeda, ¿verdad? Style, ¿verdad? Con el seco. Luego hay gente que dice que en una manera más moderna se toca con el bajo, ¿verdad? Como Vitito lo toca con el seco en el do, ¿verdad? Porque estamos en binario. Un, dos, ¿verdad? Y nada, y diferentes, ¿verdad? Y dependiendo de con quién yo toque y cómo yo vea que esa persona toque, pues así mismo lo voy a tocar. Y cómo eso afecta, dependiendo de cómo esa persona haga ese patrón, porque no es lo mismo tú tocar aquí. Aquí. Tienes un golpe distinto, ¿vale? Entonces, a la hora de realizar la complementación, porque para mí, a la hora de yo tocar, es una complementación. Porque si no, yo siento que yo estoy palos dando al garete y el cantador chao goodbye y el boleador chao goodbye y lo que está pasando no. Tiene que haber ¿verdad? Una compenetración y mucho más allá tiene que haber para que se haga una conversación, tiene que haber una complementación y un acompañamiento. Porque si no, yo te estoy hablando encima y tú me estás hablando encima y no nos estamos oyendo. Claro. Y ahí es en donde para mí viene el arroz con coco, ¿vale? O sea que todo es como así, arroz amogollado. O sea que depende de cómo tú vayas viendo que está surgiendo el buleo, entonces es que tú vas a decir, ok, ¿cómo claro. Interpreto mi primo? O sea, mi interpretación. La manera de la inspiración. Mucho, y además de sumarle eso, sumarle el cantador. ¿Cómo canta esa persona? ¿Cómo él cómo él juega rítmicamente con su voz? ¿No? ¿Cómo yo veo que él hace el matiz de la canción? ¿Verdad? ¿Cómo yo veo que yo puedo rematar esa letra? ¿Verdad? En mi cabeza, como yo le digo, ¿cómo yo puedo rematar esa letra como en el flamenco? ¿Verdad? La guitarra o el bailador remata una letra de un cante, de un estilo, ¿verdad? De un palo, ¿no? Y para mí es eso mismo, por eso para mí el primo a la hora del acompañamiento, todas esas cosas son importantes porque es eso, yo soy simplemente algo de acompañamiento. Si no fuera algo del acompañamiento, yo estaría tirando así como el garete y no nos entendemos. Ok, ¿ves? Pero y entonces, eso es está pasando todo el canto, está pasando todo esto. El momento de que llega entonces un bailador o una bailadora, te saluda, comienza esta conversación. Ahí entonces, ¿cuál es la importancia, esta famosa conversación que llevamos hablando de que existe entre la bailadora y el primo? Háblanos un poquito de ahí. Mira, cómo empiezas a estar wired ¿cómo lo ves? Pues mira, lo primero que es cuando una persona se está paseando por el batey, ¿verdad? De la manera que yo veo, tú puedes identificar si es una persona que tiene poca experiencia, si es una persona que es una veterana, si es una persona que va por ahí. So, ya dependiendo del paseo, y eso tú lo ves en la ritmidad de la persona. Entonces, yo soy muy visual. So, cuando esa persona se va acercando, ya yo estoy estudiando cómo esa persona se está moviendo. Porque para yo poder ser precisa, yo necesito saber, en mi cabeza, yo tengo que trabajar segundos antes sin saberlo, cómo esa persona me va a hacer la preparación para las posibilidades, ¿verdad?, que hayan del piquete que ella pueda ejercer dentro de una transición o simplemente la manera de acomodarse para poder realizar su piquete, ¿vale? So, todo eso ya está corriendo en mi cabeza cuando un bailador sale a bailar en un batey, ¿verdad?, al espacio. Ya una vez que el bailador entonces hace su señal, ¿verdad? Que puede ser, hay gente que para, hay gente que simplemente es una cabeza, hay gente que simplemente es una mirada, ¿verdad? Cada persona tiene su manera de cómo hacerlo. Entonces aquí es que empieza lo complicado. Si es una persona que conozco, estamos bien. Porque siempre pasa que va a llegar un momento que hay personas que siempre bailan cuando tú los ves o son panas o algo, ya tú vas conociendo el estilo de esa persona. Pero eso ya es aparte, ¿vale? Ya de una persona primera intención, donde yo nunca te voy a quitar la mirada encima, esa es la parte del torso. Para mí esa es la parte más importante en donde yo tengo que ver. ¿Por qué? Porque de esta parte del torso sale todo. Cualquier tipo de movimiento que tú vayas a hacer con la falda, sale del torso, ¿verdad? Cualquier tipo de movimiento que tú vayas a hacer en los pies, que por obligación tiene que venir con un cambio de peso, porque es imposible tú cambiar de una posición a otra sin tú tener un cambio de peso, ¿vale? Y esa es la transición o la manera del acomodo, pues
para mí, la visión perfecta es aquí, porque aquí tú tienes, si la persona te está haciendo mucho pie, tú puedes enfocarte un poco más en los pies, pero puedes estar visible arriba, esa periferia que uno tiene cuando uno hace así, y tú estás mirando fijo a un espacio, pero yo puedo ver lo que está pasando aquí, yo puedo ver lo que está pasando acá, lo que pasa es que ese no es mi foco, pero yo puedo saber qué es lo que está pasando. So, es esa manera de tú como que adivinar, porque en verdad no es ni adivinar, es simplemente tú poder tener claras esas transiciones que provienen de aquí, ¿verdad? Hubo un momento dado que yo decía que era como una bolita de energía que tú tenías y tú la mueves a través de tu cuerpo, ¿no? Y tú vas creando unas preparaciones. Y otra guía, yo me acuerdo que cuando yo empecé a tocar en el primo, Marien me dijo en una clase de baile que yo estaba tocando, me dice, la intención está, pero los sonidos no están. Y yo le dije, ok, pues explícame, porque no entiendo. Y me dijo, ok, pues piensa que los sonidos que son hacia afuera, los golpes, ¿verdad? Los movimientos, perdón, es lo correcto, que van hacia afuera, son movimientos que van a sonar agudos, ya tanto sea en la disciplina del seco o en la disciplina de la campana. En mi caso, yo no utilizo mucho la campana, ¿verdad? No la utilizo. Lo utilizo de vez en cuando, pero no siempre el sonido del seco. Y todos los sonidos y todos los movimientos, perdón, que vayan hacia abajo, descendencia hacia abajo, que tú sientas que son tierra, van a ser sonidos graves, que eso va a ser la disciplina del abierto o el bajo. So, ya yo tengo una referencia, ¿vale? De qué sonido yo voy a realizar cuando yo veo un movimiento. Si yo veo que son movimientos hacia afuera, ¿verdad? Movimientos aquí, o un movimiento que conlleva una pulsación hacia afuera y un movimiento hacia adentro, pues ya yo sé que eso es una combinación de sonidos. Un sonido grueso con un sonido, ¿verdad? Un sonido agudo. ¿Ves? Es como, ese es el mapa. La guía como, ¿verdad? Como yo le explico a mis estudiantes y la guía como yo lo veo de una forma ahí como más, yo digo la forma más fácil de tu poder pensar. Entonces, a la hora de elaborar, uno, tú no sabes cuánto tiempo va a estar ese bailador bailando. Tú no sabes si va a estar un minuto, si va a estar 10 segundos o va a estar 6 horas. Que eso a veces pasa. Complicado a veces las 6 horas, pero pasa. ¿Verdad? Y cada cual, pues, cada cual, ¿verdad? Con su criterio, ¿no? Entonces, yo siempre tengo la visión de que uno nunca debe de empezar agresivo en el primo. Y eso, por ejemplo, un movimiento de falda, tú puedes hacer solamente el golpe al final o puedes rellenar. Puedes hacer pa o puedes hacer trupa y marcar el final. Pues yo de primera intención, yo no te voy a hacer trupa porque yo no sé cuántas veces tú me vas a hacer ese piquete. Entonces ahí entra la otra parte. ¿Cómo yo estoy orquestando estos piquetes? Una vez yo tuve la oportunidad de estudiar un año en el Conservatorio de Música y cogí, ¿verdad?, clases con el profesor Andrew Lázaro, que en paz descanse, y él me dijo una vez, cuando tú haces un patrón igual, una forma de tú poder jugar con el mismo es la manera que tú lo orquestas. Cuando la orquestación cambia, tú puedes crear diferentes formas. So, yendo un poquito a ese bolito que Andrew puso ahí, yo tengo que pensar la manera más sencilla de cómo hacer ese piquete y cómo yo lo voy a desarrollar, cómo yo voy a llevar eso que el bailador me está diciendo, a yo llevarlo a ese clímax que ese posible bailador me puede llevar, ¿verdad? Porque yo no sé qué es lo que él va a hacer, ¿verdad? Hay bailadores que lo pueden hacer, hay bailadores que son más estáticos, hay bailadores que son repetitivos, ¿verdad? So, tú tienes que tener todas esas opciones, pero se trata ahí desde la orquestación. Si yo hago ra y tú vuelves y me tiras ese piquete, a lo mejor entonces yo te voy a hacer tarata, otra cosa. Siempre el desenlace va a ser el final, pero lo que vaya en el medio va a ser distinto, para yo también empezar a crear, ¿verdad?, matices, ¿verdad?, sonoramente, ¿verdad? ¿verdad? Lo digo siempre desde el pensamiento que Kino una vez me dijo, no veas el tambor como un instrumento de percusión, sino velo como un instrumento melódico, las melodías del tambor, ¿no? Okay. No es solamente un golpe agudo o un golpe. So, se trata también de cuando tú estás creando esa conversación, pues pensar también en eso, ¿no? Y buscar también de la manera que el bailador, dentro de su forma, a lo mejor yo no estoy sonando como ella lo desea, ¿verdad? Porque cada tocador tiene su manera distinta, ¿verdad? Pero sí lo que yo respeto es, de la manera que yo lo aprendí, de la manera que yo lo proceso, como me enseñaron mis maestros, es que yo te voy a marcar exactamente lo que usted está haciendo, ¿vale? Esa es mi función. Yo puedo inventar en las transiciones, yo puedo crear sonoridades para poder crear la transición, para ir llevando eso, porque si no hay buenas transiciones, para mí, ¿verdad? Si no tienes buenas transiciones, no, o sea, como primo no estoy ejecutando bien, porque vale de una transición que se oiga bonito.
ya tanto sea como un piquete bien sencillo, qué sé yo. ¿Ves? Y todo esto son transiciones que se hacen de baile, ¿no? El piquete al culeo, ¿verdad? La doble falda o el caballito, ¿no? Como yo le digo que es el cambio de peso hacia, ¿verdad? Una pierna a una. Pero esa para mí son puntos importantes que yo pienso a la hora que es como extraño porque es algo que tú tratas de poner en juego, es algo que lo pones, pero en verdad estamos siendo bien impredecibles porque yo no sé qué es lo que ella va a hacer y ella no sabe qué es lo que yo voy a hacer. Claro, pero ya ¿Vale? tienes como dijiste al principio, ya se tiene una idea, o sea, porque Hay un, ya hay un esquema, por lo menos hecho, hay un outline de que tú sabes que ciertos movimientos tienen ciertos sonidos y de ahí entonces exacto, se va jugando. exacto. Claro, Hay un ahí. mapa, o sea, aunque tú no sepas para dónde tú vayas, tienes un mapa. O sea, que tienes el mapa, pero obviamente ahora te falta el camino, los obstáculos que te encuentres para llegar a ese... Hasta ese final, que ese final Hasta lo va a ese final. determinar el bailador, ya está aquí, me cansé, vámonos, adiós, ya no te quiero ver más, ok, pues Y viene el otro. Mariela, entonces esto que estás hablando de lo que estabas diciendo ahorita de la improvisación, que no es un solo, que complementa y esto. Frases comunes en el momento de que ya no estás repicándole, o sea, no le estás subiendo a una bailadora o un bailador, y que estás el primo está hablando solo. Frases comunes que se utilizan, si nos puedes dar algunos ejemplos, que cambian Mira, a suponer cómo se va a improvisar en una conga, o sea, en otros estilos, en la bomba, o sea, idiomáticamente, frases sí, que pues ocurren. mira, eso es una pregunta compleja y no compleja, ¿verdad? Porque tenemos yo le digo las muletillas porque son mis muletillas. So, siempre lo digo desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde mi perspectiva. Okay. El famoso taca, pru, ta, ¿vale? Que es una conjugación de flan, único que uno es un flan mal hecho, como yo lo digo, si lo vemos técnicamente, ¿verdad? Porque es esa cuestión de dos manos cayendo simultáneamente, único que, ¿verdad? Tata, con más despegue. El del medio es un flam, sí, porque son las dos cayendo con un poquito, ¿verdad? Una antes que la otra, milisegundos, para que se pueda hacer ese sonido y después vuelves otra vez y repites. ¿Vale? Yo por lo menos de la manera que lo veo, frases tradicionales, ¿verdad? Y no vamos a llamarle frases estándares. Las frases estándares cuando yo las aprendí, ¿verdad? Las aprendí pensando en el baile. Y los otros días también tuve la oportunidad de tener un conversatorio con Junito Feble y eso fue una de las cosas que él, que él como que dijo, que él a la hora del primo, como él llevaba ya tantos años bailando con la familia Cepeda, ya él sabía cómo el primo tenía que sonar a la hora de bailar. So, él veía su manera de improvisar a través del baile. Pues las primeras frases que uno aprende, por lo general, o por lo menos en mi caso, fueron frases de baile, porque eso era lo que yo tenía en mente, ¿verdad? Si estamos haciendo, ¿verdad? Como dice Tata, a veces formamos oraciones que a veces las juntamos con frases, pero es como a manera de escribir, ¿no? Como ese esquema. Pues entonces pueden ser frases comunes como haciéndolo en ritmo sica, ¿vale? Que es el ritmo que hemos hecho hasta ahora. ¿Verdad? Pero esos son piquetes. ¿Ves? Que ahí está, saca. Exacto. ¿Vale? Es eso mismo. Igual otra frase, ¿verdad? Si vamos a hablar de brazos, ¿verdad? Si yo veo brazos intercalados, cuando digo brazos es un brazo y un brazo, ¿verdad? Pues entonces yo puedo hacer... ¿Ves? Pero siempre el final va a ser un final certero. En mi caso, a la hora de yo improvisar, mi lenguaje y mi comportamiento va a depender de lo que esté pasando en la melodía. O sea, en mi caso, a la hora de ejecutar, ya de una vez que yo adquirí ¿verdad? Ese conocimiento, sí, pero ese entendimiento, porque tú puedes saber muchas cosas, pero si tú no entiendes la razón del por qué, yo pienso que no vas a saberlo aplicar. Cuando yo adquirí ese entendimiento, perdón, ¿no? O sea, conocimiento, pero a través del conocimiento, el entendimiento, ¿no? Pues entonces va atado a la melodía y dependiendo de eso, yo voy a conjugar frases
pueden ser posibilidad de baile, como simplemente otros golpes, yo siguiendo las reglas de la bomba. Yo sé que yo tengo que cerrar en el 1, yo sé la conjugación de los golpes que tengo que hacer, ¿verdad? Cómo yo debo de moverme. Si en algún momento dado yo utilizo un patrón de flamenco con cierres de bomba y entonces pasa ficha como bomba, ¿verdad? Ok. Todas esas cosas, Y ¿verdad? eso, Por ¿y ejemplo. eso cómo así? Perdón. Te pregunto lo que No, te no, voy a no, no. preguntar después. Si quieres, no te saco de Sí. tu línea. Termina tu línea y No, 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 después. no. Nada, quería simplemente dar un ejemplo, por ejemplo, con un coro corto que Ajá. dominó, Cuña Elemue, por ejemplo, es uno de mis coros preferidos, no sé por qué hay coros, yo sé que hay más deep, pero ese me encanta. Pues, por ejemplo, si hablamos de ese coro, si yo lo voy a sacar, ¿verdad? Lo voy a sacar percusivamente, Cuña Elemue, están ahí todas. Pues entonces, cuando yo lo voy a realizar así. Elemue, Elemue, Cuña Caneco, Cuña Elemue, Elemue, mi Cuña Caneco, ¿ves? Entonces es esa cuestión, pero va en torno Refuerzas. a lo que el cantador está haciendo. Y ahí ese final, cunya, tiquiriquirita, eso es caja, eso es cierre. Cunya, ¿verdad? O lo que sea, no sé. Pero es de esa forma, ¿no? Que yo como que lo visualizo, no sé, yo así media loquita, pero, Mira, pero sí, esa es yo mi aquí visión. estoy embobada, viéndote tocar y no he dicho nada. Tú No, estás haciendo ahí no, esa cosa y yo. no, no, no. Tranquila, Pero, tranquila. no es que veo que Marina que escribir boom. Y sí, boom. No, Mira, pero entonces, es eso. eso que hablas de que le metes cosas del flamenco. No quiero ser cizañera, pero ¿cómo se ve eso? O sea, que en ese momento estás integrando un poco, o Estoy integrando. estás O full integrando un bass, poco. porque a veces me voy full bass flamenco. Lo que pasa es que le tiras el shady y pasa por bomba ficha, pero sí, Ya. O sea, que lo has practicado de tal forma que, claro, que pase con ficha como todo lenguaje el tiempo, todo el tiempo. bombero. Y lo entendí más, tuve la gran oportunidad, ese ha sido el guiso de mi vida. Exactamente el 19 de marzo del 2016 tuve la oportunidad de estar en el Puerto Rico Henneken Jazz Fest con Furito Ríos, rodeada de maestros. Yo decía, ¿qué yo hago aquí? Yo no sé qué yo hago aquí, Maestro pero yo estaba ahí. Maestros saxofonista. tales, maestro saxofonista, maestro o sea, maestro en todos lados, en los tambores, yo era la única nena. Amarilis iba a estar, pero no pudo. Bastrit, porque a mí me encanta trabajar con Amarilis. No he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ella, pero Tremendo me ser fascina. humano, tremendo música y Sí, tremendo ser humano, sí, maestra. primera clase. Entonces, me acuerdo que en esa estaba Tatu, ¿verdad? Profesor de la Intel, uno de mis profesores. Estaba Pipo, estaba Víctor Emanueli, estaba Héctor Calderón y esta servidora. Y Anda. nada, en los ensayos ahí fue cuando yo pude conocer más a Calderón y una vez me acuerdo que me tocó subirlo a él en el primo en Corvée. Jamás en mi vida yo había subido en Corvée. Yo le dije, Furito, pero vamos a hacerlo en Yubá. Es que me gusta el Corvée y yo, ok. Claro. Asustada. Y un día, hablando así con Héctor, le digo, en uno de los ensayos que nos quedábamos hablando fuera, le digo, Héctor, es que a mí se me acaba el chip, le digo, porque yo como que, yo sé de bomba y toda la cuestión, ¿verdad? Y yo tengo mis estudios, pero te lo juro que llega un momento, maestro, que se me acaba el chip y Las no sé qué balas se hacer. te van. Ajá, y yo digo, yo lo que hago es flamenco, y él me dijo, escucha esto, si tú lo que conoces, si tú lo que tienes es el lenguaje flamenco y tienes patrones flamencos, lo importante es que tú los estudies a manera de acomodarlos en la bomba. ¿Cómo tú vas a hacer las mismas cosas que tú realizas? Único que los acomodas al estilo y a las reglas de la bomba, ¿verdad? Sus cierres. Y si vas a hacer cierres que no son, ¿verdad? De la bomba, ¿verdad? Al estilo de la bomba, ¿cómo tú puedes realizar una frase extra que pueda cerrar y todo eso pase ficha y digas, eso es bomba? ¿Me entiendes? Ese es y yo, por lo menos en el yuá, a veces para poder hacer frases más largas lo pienso a 12, no lo pienso a 6x8, ¿vale? Y la acentuación la acentuación es un poquito media chan, porque, pues como sabemos, para mí, mi 1 es la alzada, que es el 12, ¿vale? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3,
¿verdad? Chun, chiquichín. Ah, Exacto. entonces, y ¿Vale? lo pones Entonces, ahí. 7, 8, 9 y 10, 11 y 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12, ¿verdad? Pues entonces, pero eso es flamenco. Esto es un patrón de jaleo. Y es 6, o sea, 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo voy a hacer algún tipo de feel para acompañar el buleo, pues entonces me voy a mi esquina, porque entonces si el buleo va a hacer otras cosas, pues entonces me voy a lo mío. Y Entonces, si el esto lo buleo vas a está... hacer en el momento que estás exacto acompañando el buleo, lo que está pasando en el canto y esto. Ya, esto te vas más, un poco más en el lenguaje bombero estándar, cuando entonces estás Exacto. hablando con Sí, con el bailador ahí. ahí no hay break. El bailador es, ahí sí que yo respeto mucho. El bailador es straight out how it's supposed to be. Como yo lo aprendí, que se supone que sea y suene de mis maestros. Ya cuando yo estoy sola, pues yo lo veo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque yo estoy sola. O sea, lo que me dé la gana en el sentido que no tengo que tener, tiene que haber una estructura, porque no es que no debe haber una estructura, debe haber una forma y un pensamiento, pero yo puedo hacer más cositas, porque no estoy atada. O sea, y atada es una palabra fea. No estoy ligada, ¿verdad? Conectada con alguien en donde esa persona me está diciendo algo que yo tengo que interpretar. Eso es, para mí eso. No, es tu momento ¿Verdad? de brindarle lo tuyo a eso. Que eso ahí es lo que Claro, caracteriza cada primo, o sea, cada intérprete que se sienta en el primo, que tú vas viendo, esta es la esquina de este, esto es de este, y que hace así, dice, esta es Mariela tocando, ¿no? Claro, y el matiz, y con Pipo he aprendido mucho a hacer eso, muchas veces cuando ¿verdad? Las tantas veces que he tenido la oportunidad, su cuacero, el cuadro de Son del Batey, que es Mario Pereira, excelente drummer, maestro también, tiene una manera muy peculiar de tocar el cuá y nos complementamos mutuamente. Muchas veces, a veces yo respondo la frase que hace Mario en el cuá, o a veces Pipo me complementa lo que yo estoy haciendo, o viceversa, que es más difícil también. Y a veces cuando yo estamos ahí, yo me voy en patrones flamencos. En el seis corrido, a veces para jugar con los tresillos, pues lo pienso como si estuviera haciendo, por ejemplo, tanguillo, ¿vale? Tanguillos de Cádiz, que es 4x4, pero atresillado, ¿vale? Entonces, si yo estoy tocando 6 corridos, ¿verdad? Va a hacerlo lento. Más lento. Y yo, ¿verdad? Y si yo voy a hacer algo atresillado, y estoy complementando lo que está pasando. Y eso es un patrón de tanguillo. Entonces, tanguillo de Cádiz. Entonces, pero es cómo yo puedo complementar que pase ficha y alguien no diga, mira, esto está haciendo otra cosa, ¿verdad? Pero es cómo tú lo acomodas en la manera de o sea, no has tenido problemas con eso, al revés, fue como luz verde de que, pues mira, pues estudia lo que sabes. Nunca. Brutal. Sí. Actually, he tenido gente que... Ahí se me fue. Estamos. Ahora ahora sí. Pues nada, he tenido momentos en que hay gente que ni lo sabe, que si yo no lo verbalizo, no lo saben ni se dan cuenta. Es como, o puede haber alguien que diga, pero tú estás haciendo algo diferente ahí, entonces ahí ya yo puedo entrar, pero no es común que alguien me diga, tú estás haciendo flamenco, tú estás haciendo, ¿verdad? Porque es eso que dice Héctor, o sea, es tú saber cómo lo puedes llevar al lenguaje de la bomba, ¿verdad? Y algunas cosas sí van a tener que cambiar, pero a la misma vez como o sea, es como jugar con la integración de las cosas, respetando el fundamento y lo que es. Claro. Y nos puedes ahorita que no te quiero interrumpir, nos puedes dar demostración de del corbé que para que los que escuchan que no conocen Claro que sí. corbé, que es un ritmo que es retante. No sé, por lo menos. Sí, el corbé, yo he escuchado, o sea, he tenido muchos maestros, el corbé es 6x8. Aprendí los otros días, leí que Marcos Peñalosa pica, ¿vale?
había aclarado, porque yo siempre pensé que el roulé era de la manera que se le tocaba al 6 corrido lento, y él puso un post que decía que no, que el 6 corrido era 6 corrido y que al Corvée se le llamaba roulé. Muchas veces el Corvée la gente lo escribe con V, muchas veces la gente que lo escribe con B. Hay gente que dice que se escribe de las dos formas, hay gente que dice, ¿verdad? Eso es para también tenerlas diferentes. La manera que yo lo aprendí a tocar fue de esta manera. Fue 4 golpes secos y 2 abiertos. ¿Verdad? Y entonces, obviamente, a su manera más rápida, ¿verdad? Cuando yo toqué con Furito, lo hicimos a la inversa. Y hacía... ¿verdad? Que esa fue una variante que aprendí allí cuando estuve. Y sé que también el grupo de bomba de Chicago Bulla hacen una canción en Corvée y lo tocan distinto también. Ahí no sé, sonoramente suena distinto. Que tiene ahí es súper cool, tiene como unos acentitos ahí, no sé si, no podría hablar porque no lo, pero sí sonoramente escucha distinto y se escucha súper, súper brutal. ¿Verdad? Y esas son por lo menos las estilos y las maneras que yo he aprendido a tocar, ¿verdad? Mis maestros de lo que es el Corvée. Entonces, en el primo, se improvisa muchas veces en 6x8, pero hay mucha gente, ¿verdad? Lo que también he entendido y se sube, esto es lo difícil, que aunque tú estás tocando un ritmo en 6x8, se sube en 2x2, que ahí sí hay una correlación, porque por eso es que podemos, sí, porque si es taca, taca, tucu, taca, taca, tucu, taca, ta, 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 tu, ta, ta, tucu, taca, mientras la base está taca, taca, tucu, taca, taca, tucu, y eso es lo complejo, y yo genuinamente ahí no estoy todavía. Pero sí, que es que como es un combo binario, claro, lo puedes aquí ver acá. Lo puedes acomodar, pero es complicado. De repente a veces siento que me estoy así como descuajeringando, así, digo, ya, hay que meterle, yo tengo que meterle estudio, o sea, no es algo que domino. No, hay que meterle, de hecho, hoy, que te hago como un paréntesis con esto, ahora que hablas del Corvée, hoy tuvimos nuestro primer ensayo manchada de plátano después de esta cuarentena. ¡Yes! Que mamá, ¡duro! eso fue como, o sea, vernos tocar todas juntas, cantar. Candela. Sacarle a la muñeca. A la muñeca, ahí de repente, hermano, todo. Y empezamos hoy con un Corvée. Porque estamos, que casualmente lo mencionaste y por eso quería, o sea, tenemos un concierto que esperemos que no se cancele en agosto, ahora ya programado, y estamos montando una canción nueva, que es una canción colombiana. Entonces, pues obviamente, ahí es que entonces viene eso de la integración. Acá en nuestra escena y nuestra vivencia acá en Barcelona, pues nos pasa constantemente, que por eso me está súper interesante eso de que tú vengas del flamenco y has visto la manera de que funcione ambos, ¿entiendes? Utilizando esa maleta y eso que tienes ahí de ambos. Porque acá nos pasa mucho que nos fusionamos con mucha cultura. Y que nos pasa y yo pienso... Métele, perdón. No, que nos pasa que nosotros sí, cuando estamos en nuestros shows y eso, que nuestro grupo pues es mucho más de shows, pues se trepa a cualquier persona y a veces sabe bailar. Y Marina que es la que toca el primo en nuestro grupo, pues tiene que ver cómo eso que tú dices, cómo desarrollo eso que está ocurriendo a que suene como con su introducción, desarrollo y conclusión. Y que también pasa que tenemos amigos percusionistas que nos hemos hecho súper panas y que a veces pasa de que, mira, pues Marina se quiere parar a hablar y qué sé yo, pues, mira, pues vente, trépate aquí y toca, ¿entiendes? Y que obviamente ellos en su esquina. Ya más o menos con lo que han visto, que ven esto de que estás hablando de estas cosas estándares, que poco a poco, pues, juntándonos, hemos aprendido cosas de ellos, de nosotros, pero que le meten también lenguaje pues, del cajón a veces, pues, porque tenemos muchos amigos peruanos. A veces pasa, pues colombianos tenemos mucho, entonces con esto con el alegre. No, y el folclore colombiano es bien similar, colombiano y venezolano también. Es bien similar, actually. Aquí en Puerto Rico hay un grupo que se llama Bomba de Tiempo, que actualmente tengo el honor de poder decir que he estado, ¿verdad?, trabajando, colaborando con ellos, ¿verdad?, estando ahí, me ha dado la oportunidad, su directora, y también quien fundó el grupo, que es Daniela Muñiz, cantadora, escritora también, cantautora, y es eso mismo, es una mezcla de esa integración
y Colombia, y es en cuestiones de, ellos es verdad que ellos tienen su propia manera de cantar, de los tonos y eso, pero es bien similar cuando te escuchas los tambores, es como dice Totín, o sea, Totín es el mejor y Totín dice que África es la raíz, y esa es la verdad. Es que O es sea, la raíz, claro, claro. Sí, ¿no? Y que o como sea, hemos hablado en los otros y como hablamos con Beto, que llega toda esta gente y son de todas, son de diferentes partes. O sea, que cada cual trae claro, su claro, estilo y se ha creado este estilo que le llamamos bomba aquí en nuestra región. O claro, sea, bueno, claro, allá y en tu todo, región donde tú estás. Pero claro, en Puerto Rico. dependemos mucho de eso, es como una vez me dijo Pipo, imagínate nosotros viviendo en Puerto Rico, ¿verdad? Que somos así, comparado con algunos lugares del mundo. En el norte de la isla, al chavito de 5, mucha gente le dice vellón, y en Ponce le dicen ficha, Qué dentro de un chiquitísimo. mismo lugar. Claro, claro. ¿Me Y no entiendes? O entremos, sea, no, no, y no entremos en empanadilla, pastelillo y eso. Que no, en nadie se pone olla, de en acuerdo. pilón y paleta, que si la Y no, aplastada, que si claro, pan de claro. bollo, pan de manteca o pan criollo de agua, esto Pasó, mano, está claro. ahí. Sí, sí, que pasa lo mismo con la bomba, claro, que sí, Sí, sí. No, y que nos hemos dado cuenta con todo esto de las fusiones y de la integración que, que nos hemos tenido la oportunidad de estar, de que muchos ritmos parecen, exacto, parecen, o sea, se parecen mucho, que incluso uno puede decir, bueno, este es el equivalente de esto aquí, este es el equivalente, obviamente, pues le cambia claro, porque estás tocándolo en un tambor diferente, estás tocándolo, tiene claro. otro swing, otro golpe, pero sí, Claro, y eso hay que recordarlo porque raíces afro, todo el Caribe y Latinoamérica también, ¿verdad? Por su historia del famoso descubrimiento que más que descubrimiento fue que saqueo nos encontraron, y claro, ajá, que nos ya, encontraron así porque, tú sabes, toda esta onda, o sea, que dentro de todo, pues estamos ahí, ¿me entiendes? Estamos regados, de alguna manera, o sea, África es la raíz, estamos conectados por alguna forma o algún modo o algún ser. claro, pues brutal. Yes. Pues yo creo que hemos dado un brief de todo. Ahora, Mariela, Cuéntame. Mira, es te la... voy a Ah, pedir un dime. minutito que voy a conectar el móvil porque me estoy quedando sin carga. Bebé, bebé, vaya. Muchas Voy, gracias a todos los que están aquí. Saludos a los que han permanecido voy con a nosotros tomarlo aquí para. este tiempo. Sí, Gracias, súper rico. Eh, aquí está. y a todos los Ahí. maestros que se están conectando, que aquí Uf. tiene mucha gente que te apoya, Mariela. Aquí, no sé si tú has visto los comentarios, pero la Dura, Mariela. No, no los he visto. No, qué fuerte. Mira, entonces Mariela Mendoza Solís. ¿Qué? A ver, este. Eso pareció como. Mira, Mariela, ¿qué es la bomba para ti? Es una pregunta súper interesante que se la hacemos a todos, porque, pues, hoy todo ha sido, obviamente, todo muy técnico, porque es lo que queríamos. Y pero esta contestación a esta pregunta es algo que puede ser bien abstracto, como también puede ser, no sé, Y es la cada más persona difícil, actually. sí es difícil, así que, no, te escucho. Pues mira, este, ¿verdad? Si lo fuéramos a hablar en un contexto teórico, como lo dijiste al principio, pues siendo el género más antiguo de Puerto Rico, autóctono, más antiguo desarrollado y creado aquí en la isla, vino de los esclavos africanos, ¿verdad? Sacando, ¿verdad? Todo lo que ya los otros maestros también han dicho, ¿verdad? Para mí, lo que para mí significa la bomba en mi vida y en mi ser, este, para mí la bomba es un estilo de vida. La bomba se convirtió para mí lo que yo quería que fue el flamenco y no se pudo. Y fue ese refugio en donde se convirtió en mi estilo de vida. Es un estilo de vida en donde yo comparto con la gente que en algún momento fueron mis maestros, hoy en día fueron mis amigos y se convirtieron en mi familia. Es un espacio de sanación, es un espacio de liberación, es un espacio, no solamente con la bomba yo he adquirido conocimiento teórico, sino he aprendido a conocerme a mí misma y he aprendido a conocer de mis raíces, ¿no? Que había carecido tanto en aquel entonces hasta que llegué, ¿no? Y, y, y es esa forma para mí de caminar, de cómo ver, de cómo respirar, de cómo sentir.
de cómo yo poderme expresar, cómo yo poder representar a mis maestros y representar a los maestros de esos maestros y cómo y desarrollar esa forma, ¿no? Y desarrollar ese pensar, ¿no? Y caminarlo y vivirlo, y dentro de la caminata y la vivencia uno va aprendiendo, uno va cogiendo cabeza, como decía Lola Flores, en la vera de uno, ¿no? En ese camino, ¿verdad? Y para mí eso es lo que significa la bomba, es ese estilo, esa forma, ¿no? En donde tú creas ese entorno familiar, creas ese entorno, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? Tengo pero, o sea, yo he creado mi tribu, como decimos acá, y mi tribu está y irónicamente mi tribu está en Mayagüez. O sea, Mayagüez es mi pueblo. O sea, para mí Mayagüez es esa forma. Para mí la bomba es eso, esa manera de respirar, esa manera de sentir, esa manera que me libera, esa manera que me hace crecer, esa manera que hace yo conocer de mis ancestros y poderlos cargar conmigo y poderlos honrar a través de mi tambor o a través de mi trabajo o a través de mi enseñanza y honrar también a mis compañeros. So, para mí, ¿verdad? Y no lo digo solamente compañeros con quien toco, compañeros con quien, ¿verdad? Con quien he tenido la oportunidad de compartir y que la vida me ha dado, y muchos de ellos, más allá que compañeros, se han vuelto como hermanos o familia, ¿no? Como ya dije. Y para mí, eso es lo que es la bomba. Para mí. Qué brutal, me encanta tu contestación y me siento súper como identificada por lo que dices, porque Gracias. a mí es súper irónico que yo he aprendido, o sea, yo sí sabía lo que era la bomba en Puerto Rico y sí tuve mi encuentro de diferentes formas, pero acá en la diáspora, irónicamente o casualmente, pues positivo, es que me he adentrado en ella. Y ha sido eso, he formado mi tribu. O sea, las nenas de Mancha Plátano, que es como nosotros nos llamamos las nenas, Ahí. es mi familia. Ahí. Es mi más familia y ya yo no me imagino mi vida sin la bomba y sin lo que ha llegado a ser. Y yo estoy empezando. O sea, Es yo difícil, ya una vez que personalmente tú de la inyectas, Torre, ¿cómo? ya una vez que tú inyectas, ya no hay vuelta atrás, Ya, no hay compañera. vuelta atrás. Once you go bomba, you never go We'll back. go Es que back. sí, es que no, ya es como que se modifica. Ahora sí, digo, que se fusiona con tu cuerpo y con tu Claro, y está ahí. Y la cosa es que está ahí. Todo el claro, mundo, todo puertorriqueño lo tiene ahí, pero pues como vivimos en la situación que vivimos, en el estatus que vivimos, es una pena claro, que no todo el mundo siente esto que nosotros sentimos, este fervor que claro. sentimos hacia la bomba, que esa es nuestra Sí, raíz. y yo pienso también que ha sido también la, la de, ¿verdad? Porque a veces hay que caer un poco en lo político, la desvalorización del gobierno y de lo mismo propio de aquí, ¿no? Eso ya un poco ya la cuestión colonia, hay que reseñarlo, ¿no? Claro, claro. Pero pues para eso tenemos maestros que trabajan día a día, ¿verdad? Como también yo digo que pongo mi granito de arena para reseñar. Yo pienso que es más una falta de educación, ¿no? De educar, de que la persona tenga, porque siempre está esa cosita de cuando alguien oye un tambor es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo, sí, esto es tuyo, esto se formó aquí, esto es tuyo, o sea, es tuyo, 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 ¿no? Puertorriqueño, ¿no? Y pues eso. No, y lo vemos acá, o sea, gente de todas partes, el alemán, el suizo, el español, el catalán, el francés, o sea, todo el mundo, cuando está en nuestros shows, son shows súper internacionales. Y tú ves que todo el mundo se mueve, o sea, no hay break de que no se mueva, eso que nos une, es algo que también nos Mira, une como y automáticamente la media luna hace así y aparece. Si no estás en tarima o de esto, siempre se forma ese espacio de baile, como una naturalidad que tiene. La claro, vibra, automáticamente la gente mueve y crea. Y es como, esto mismo muy es bonito, otra cosa, para mí es otra cosa. qué bonito. Pues nada, antes de que nos vamos, Mariela, di tus redes sociales, por favor, porque todo el mundo tiene que seguirte ahora, este gran ser humano, que gracias por estar con nosotros, gracias por tomar tu tiempo, No, de gracias a verdad. ustedes, al contrario, gracias a ustedes por la Eh, oportunidad, por estar aquí conmigo en este ratito y darme la oportunidad, de verdad que sí, gracias, gracias, gracias. Pues no, mira, gracias. mis redes sociales, pues Mariela me conocen como mi nombre de pila, Mariela Mendoza Solís,
Y aquí en Instagram, es un Instagram que yo hice en high school, por favor, no me juzguen. Y está como Mariela la Flamenca con K, qué cosa más horrible. En algún momento, en un momento yo lo voy a cambiar, en algún momento, pero por el momento se ha quedado así, ¿verdad? Y hasta Igual ahora si eso las es más o muchachas menos. de producción de Mancha Plátano, no sé si pueden poner, bueno, la gente le sale arriba cuando está conectado, que sale tú, que te pueden darle Exacto, te ponen follow ahí como clic. automáticamente, que las personas que están conectadas, o sea, es un paso obligatorio que tiene que pasar ahora, de forma bonita, lo pido, que de una vez te follow a Mariela. Con calma, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Con calma siempre, todo está bien. Todo Siempre, estará siempre. bien. Pues, así que, perfecto. Nada, Así estamos. que nada, nos vemos por la próxima por ahí. Un beso Gracias, grande a todos por allá Mariela. y 9000 gracias nuevamente, de verdad que No, y sí. que sigas bien y seguimos para adelante con toda esta cuestión del COVID. Le vamos a dar la Claro batalla que sí. y que la escena musical poco a poco pues irá moviéndose. Así Y que mucha bomba para el corazón. mucha bomba para el corazón y para las venas. Muy bien. Un beso grande, gracias por estar aquí de Besito verdad con grande. nosotros y pues nada, seguimos Claro que sí. comunicándonos. Nos Un veremos beso. en la Gracias. próxima. Yes. Bye, Nos bye. vemos.